la bienvenida entonces a este espacio de Asapia Online. En realidad, a partir de nuestro compromiso con nuestros alumnos, nuestros exalumnos, nuestros colegas, nuestros docentes y todas aquellas personas que de una manera o de otra nos siguen y con las cuales compartimos experiencias y conocimientos, nos vimos en la necesidad de abrir un espacio online para intercambiar, para compartir las experiencias que estamos teniendo a partir de esta especialísima situación en la que nos ha puesto la pandemia, para compartir los obstáculos que tenemos en nuestra práctica, para compartir, bueno, nuestras reflexiones a partir de esto, y por favor, cerrar el audio, por favor. Sí, les pedimos que todos tengan cerrado el audio a partir de ahora. Bueno, decía, compartir nuestras experiencias y nuestros conocimientos, y bueno, este es el espacio que creamos para esto. Esta es la primera disertación. Tengo el enorme gusto de presentar a Jorge, colega queridísimo y valoradísimo de Asapia, que va a ser el primer disertante en este ciclo. Voy a presentar a Jorge entonces, así le doy paso a su charla. El licenciado Jorge Cantis es psicólogo, psicoanalista, coordinador del área de discapacidad de Asapia, docente de la Escuela de Posgrado en Clínica Psicoanalítica de la Infancia y la Adolescencia. Para los que no nos conocen y es su primera vez, Asapia es Asociación Argentina de Psiquiatría y Psicología de la Infancia y la Adolescencia. Es autor del libro Discapacidad, Reflexiones Psicoanalíticas e Intervenciones Posibles. Familias, Subjetividad, Terapeutas. Publicado en marzo de 2020, Ricardo Vergara. Estábamos a presentar y la pandemia interrumpió esta situación y ya se hará. Director de la carrera de la especialización Discapacidad, Campos de Intervención, Subjetividad e Interdisciplina, en el Colegio de Psicólogos de Mar del Plata. Es director de la carrera de especialización Discapacidad, Perspectivas Subjetivas e Intersubjetivas en el Colegio de Psicólogos de Bahía Blanca. Es profesor titular de Psicología 3 en la licenciatura de Fonoaudiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Es profesor titular de Discapacidad Motrices, Neurológicas, Malformaciones y Subjetividad, y Adultez y Discapacidad en la carrera de especialización en Psicología Clínica de la Discapacidad de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Es profesor titular de Abordaje Psicosocial de las Discapacidades en la Maestría en Problemas y Patologías del Desvalimiento de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Es supervisor institucional en centros educativos terapéuticos e instituciones de educación especial. Bueno, gracias Jorge por estar aquí, por abrir con tanta convocatoria este espacio. Te damos la palabra. Bueno, ahora sí. Hacer una aclaración. Las preguntas, ¿sí?, son por chat. ¿Sí? Les pido que mantengan silenciado el micrófono, las preguntas son por chat y las vamos a recibir recién al final de la charla. ¿Sí? Vayan escribiéndolas y las envían recién cuando Jorge termine su disertación. Gracias. Ahora sí, Jorge. Bueno, buenos días a todos, a todas. Bueno, muchas gracias por la convocatoria. Ante todo, quiero agradecer a Asapia, a la comisión directiva,
en su presidencia, la licenciada Mariana Groisman, y a toda la comisión directiva por la convocatoria e invitación, y a toda la cuestión administrativa que han trabajado mucho, Alicia Leone, Claudio Pellegrino porque han trabajado muchísimo, y sabemos que para que se logre todo esto hay todo un grupo de colegas que hasta ayer, hasta las 11:30, todos estaban inscribiendo, así que les agradezco muchísimo esta cuestión. Bueno, la mejor presentación es contar de qué voy a trabajar y qué voy a intercambiar. Mi objetivo es como transmitir esta experiencia, que es una experiencia inédita para todos estamos en casa trabajando, algunos colegas tienen que trabajar en instituciones, que entran y salen, y otros estamos trabajando online desde hace un poquito más de 60 días. Lo que yo traté, y que me parece que la convocatoria, más allá de los vínculos y las transferencias que uno va armando tantos años de trabajo, tiene que ver con una temática poco visibilizada. Me parece que la temática que voy a encarar tiene que ver, es una temática muy poco hablada y muy generalizada. Y me parece que por eso generó esta convocatoria y espero poder, bueno, abrir preguntas, ya que nadie tiene certeza, ni los especialistas sanitaristas, ni los epidemiólogos pueden dar cuenta de muchas cuestiones, o que están construyendo un aprendizaje. Creo que nosotros como psicoanalistas también nos pasa esta cuestión mucho más. Por lo cual todo es una situación que estamos construyendo. La disertación lo voy a plantear en 3 ejes, que es lo que me preocupa. Por un lado, los niños y adolescentes con patologías graves, voy a circunscribir a que yo llamo patologías graves en la niñez y adolescencia. Esto en relación con el contexto, ya que son niños y adolescentes, entonces el contexto familiar. A mí no me gusta hablar solamente de padres, me gusta hablar del contexto familiar, por lo cual puede haber hermanos, abuelos, tíos, lo que sea. Y los vínculos. Y por supuesto, un tema no menor, vamos a hablar de la cuestión vinculada a los terapeutas. ¿Qué nos pasa a nosotros en cuarentena, en tiempos de cuarentena? Me parece que los desafíos del terapeuta en esta práctica online, me parece que es un tema no menor a trabajar. Ir más allá del agotamiento, que sabemos que todos estamos con el impacto de las pantallas, y vamos a ir pensando. Mi objetivo es no hablar de viñetas, pero voy a hablar como de observables que voy teniendo en esta práctica, y también de consultas. Yo soy supervisor de varias instituciones, y fui, bueno, recibiendo las consultas en estos 60 días, tanto en el contexto de educación, yo trabajo con el contexto tanto de educación como en el contexto clínico, diríamos, de la rehabilitación en discapacidad, con distintas miradas interdisciplinarias, y también ahí tuve consultas interesantes. Y bueno, hay algunas cuestiones que seguro que se me van a escapar, por supuesto lo vamos a trabajar en las preguntas. Como bien dijo Marcela, cualquier inquietud ustedes le escriben aparte, y por supuesto después, en el intercambio, aparece, ¿está claro? Porque mejor puede venir una duda a los 5 minutos que yo uso, pero la mandan después porque si no en el chat se complica. Bueno, si empezamos con este orden que yo di metodológicamente, niños y adolescentes con patologías graves, tenemos que hablar de cómo podemos conceptualizar la gravedad de la infancia y adolescencia. La podemos conceptualizar como niños que han tenido fallas tempranas en su organización psíquica, en su armado psíquico, pero también son niños y adolescentes que han tenido y tienen dificultades en la simbolización, dificultades en el armado de la palabra, del lenguaje, con escaso lenguaje. Voy a hablar de niños que no tienen lenguaje, que tienen dificultades en la expresión y en la comprensión. Niños atrapados en cuerpos con patologías tempranas, preexistentes. Yo trabajo con muchos niños ahora adolescentes que han tenido patologías tempranas y preexistentes del orden de la cuestión de lo cardíaco, de lo respiratorio. Teniendo en cuenta que el COVID es un virus respiratorio, bueno, es una población tan de riesgo como las personas mayores, que muchas veces cuando se dice, bueno, las personas con discapacidad tienen que salir a la calle, a la salida recreativa y saludable, bueno, ahí hay que ver caso por caso la singularidad. Cuando las familias se pusieron muy contentas, yo rápidamente dije, hablen con el pediatra, hablen con el neurólogo. Y después me encuentro que me dijeron, no, por ahora no puede salir su hijo, es población de riesgo, es vulnerable. Entonces, esto es todo un tema también a trabajar en las familias, y en los niños y en los jóvenes, porque son los niños y jóvenes que van a salir mucho más tarde que otros niños. Y esto también es un tema que a nosotros, los terapeutas de salud mental, tenemos que evaluar caso por caso la singularidad, y siempre con la mirada médica y con la mirada psicoterapéutica, por una cuestión de ética.
También me voy a referir a los niños con cuestiones más autísticas y psicosis, que si bien sabemos que los diagnósticos pueden etiquetar en la infancia, nosotros podemos hablar de corrientes autísticas, de corrientes psicóticas, de aquellos niños que estallan en momentos puntuales. Y este es un momento también de cuarentena, de momentos de estallidos, ¿no? Que a lo mejor no es una psicosis, sino autista, pero tiene un funcionamiento psicótico en el tema del encierro. Como que alguna corriente psíquica aparece con mucha fuerza en este momento de aislamiento y de encierro. Nosotros, en los niños y en los adolescentes con patologías graves, sin ánimo de generalizar, hay algo común, que es la monotonía. Es una clínica donde es un mundo que para los niños les cuesta mucho investirlo. Son mundos desinvestidos, desinteresados, lo que nos dice la familia. En casa nada le interesa, nada quiere hacer, ¿no? Este es un gran problema ahora que están en casa, estos niños y estos jóvenes, ¿con qué se van a interesar? Ahora bien, si nosotros planteamos esta cuestión de la dificultad de la simbolización, la dificultad en el armado psíquico, la dificultad en el lenguaje, cuerpos que necesitan ser auxiliados por terceros porque están en silla de ruedas, etc., ¿qué representación tienen estos niños de lo social? Entendiendo por lo social que en la historia de estos niños, de estos colectivos que yo estoy hablando, lo social tiene que ver con lo institucional. Si hay una eficacia del lazo social de estos niños, es la institución, los consultorios, los institutos de rehabilitación. La vida social pasa de lunes a viernes, cuando estaba lo presencial, en las instituciones, en las escuelas especiales. Al no estar todo ese vínculo, yo me pregunto, y lo que fui observando en las consultas, si estos niños no están en duelo. No están en duelo, otros niños también, pero tienen otra compensación social que vamos a ir viendo, a través siempre de la pantalla. Entonces nos encontramos con niños en duelo, en pérdida de estos vínculos, y un gran dolor. Y hay que ver cómo un niño con parálisis cerebral, con una cuestión neurológica, expresa este dolor de que el otro no está. Podríamos pensar que en su lógica, el que no está muerto, desapareció. La ausencia es muerte, la ausencia no es distancia. Este es un tema a trabajar muy duro y muy complejo de lo que implica la ausencia. También la ausencia puede ser de enfermeros, de enfermeras, de asistentes, ya que son niños con mielomeningocele, espina bífida, que necesitan ser asistidos, que necesitan ser sondeados. Bueno, los enfermeros han dejado de ir a la casa, que tienen permiso, pero a lo mejor las familias no quieren que ingrese, porque viven lejos, entonces tienen el susto de la infección, y sabemos de lo que pasa cuando el personal vive lejos. Entonces la familia ya lo hacía, pero ahora lo tenía que hacer todo el tiempo. Entonces también estos niños han perdido estos vínculos. No solamente ha perdido la terapéutica, sino ha perdido el vínculo. Yo insisto que no ha perdido solamente el trabajo clínico, sino ha perdido lo vincular, con todo lo implica. Porque podremos pensar que en estos grupos familiares, sin ánimo de generalizar, pero inobservables, hay algo de la endogamia, que de lunes a viernes están estos niños muy conectados con lo institucional, y sábados y domingos están con las familias. Hay familias muy resilientes que sí, que tienen vida social, pero muchas familias también que ya tienen su aislamiento histórico, del cual ahora se potencia este aislamiento, porque han quedado en casa sin los terapeutas, sin los maestros especiales, sin todo lo institucional. También podría pensar en el término de las patologías graves de la infancia, el tema del cuerpo, y el tema de la privacidad y la intimidad. Por ejemplo, son cuerpos públicos, cuerpos asistidos por el otro, por la terceridad, porque el niño no puede. A veces los niños son asistidos porque la familia, con las mejores intenciones, sin querer, va discapacitando al niño, como no posibilitando la subjetividad. Pero hay otros niños que hay una realidad concreta que necesitan ser asistidos por terceros. Entonces, ¿qué pasa con estos cuerpos que son públicos, que necesitan ser asistidos, y era asistido por otros porque ese asistente no está, en el mejor de los casos? La familia también está siempre. También, ¿qué pasa con estos niños y adolescentes que a lo mejor no tienen un celular para la comunicación? Quizás ese celular lo usaba para la música, porque tiene dificultad de lectoescritura. Eso no es un obstáculo, porque yo tengo pacientes que tienen dificultad de lectoescritura y con el audio hace tiempo que usan celulares, pero otros no. Entonces, de pronto es cómo armar una estrategia de trabajo con niños y adolescentes que nunca estuvieron trabajando con un celular. Es inaugural para ellos, ¿no? Y no es por un problema económico de la familia, sino por la estructuración familiar y por la estructura psíquica de que el celular es solamente para escuchar música y no para comunicar.
Porque en estos grupos, por lo general los niños y los adolescentes se comunican de lunes a viernes, presencial con estos compañeros. Y sábado y domingo no existe el vínculo. Como que están de novios algunos de lunes a viernes. Y sábado y domingo las vacaciones no se ven, no hay vinculación. ¿Está claro? Entonces, ¿qué pasa con esto donde no está lo presencial? Bien. Entonces yo me pregunto, ¿cómo trabajar el tema de la temporalidad? Alicia Stolkiner, psicóloga, psicoanalista, sanitarista, dice que el tiempo es un tiempo en suspenso. Estamos en un tiempo de suspenso y es una temporalidad que está alterada. Pero ya podemos pensar que en estas estructuras psíquicas ya hay un déficit de la temporalidad y de lo corporal y espacial. ¿Cómo rescatar la transferencia, o sea, el vínculo que uno ha tenido con el niño? Voy a hablar de las consultas nuevas que yo recibí en tiempos de pandemia. ¿Qué pasa con inaugurar un vínculo en esta etapa? Pero primero voy a hablar de las transferencias de los pacientes en la situación ya de tratamiento y cómo el terapeuta va a recuperar esa conexión y cómo poder trabajar el impacto de lo escuchado. ¿Por qué digo del impacto de lo escuchado? Sabemos muy bien que ya se está hablando, cuidado con la hiperinformación, con la toxicidad de la información, ya todas las familias lo saben, eso no hay necesidad de aclararlo, salvo excepciones. Sin embargo, una vez que el niño y el adolescente escucha muertos infectados una vez al día, es suficiente para que el niño con estructuras psicóticas, que atrapados en el lenguaje del otro, donde el discurso está alienado con la palabra del otro, repiten miméticamente muertos, muertos, infecciones y todo esto. Lo mortífero en esta clínica también tenemos que analizarlo y trabajarlo con la historia de los niños. Hay muchos niños que en su historia de prematurez han sido internados, o sea, nacieron y estuvieron en la terapia neonatal infantil 100 días, 150 días, mucho tiempo, y después han quedado con una secuela discapacitante. Entonces, en muchas familias, que ahora estos niños tienen 10 años, pero han estado en esa historia, son niños sobrevivientes, porque han estado en situaciones de riesgo, de muerte. Entonces podríamos pensar, ¿cómo retorna lo mortífero en esta escena de encierro? Hay una mamá diciendo, yo ya sé lo que es el encierro, Jorge. Yo estuve 100 días con mi hijo cuando nació, y después cuando volvió a casa, le dieron en alta, estuvimos con una estimulación temprana, también, como mucho tiempo. Entonces, nosotros sabemos que es el aislamiento, que está en el encierro. Pero ahí hay que ver si es una familia resiliente que pudo salir de la escena allá y entonces, o esto retorna a la manera de un siniestro, del retorno de lo reprimido, y empieza la situación de pánico y de impacto. Por eso en los niños que han estado en situaciones de encierro por la patología en su prematurez, tenemos que trabajar qué es lo que retorna. Las mamás están paralizadas y se indiscrimina, y hay que discriminar dónde está ahora y dónde estuvieron, de alguna manera. Porque estos niños son como sobrevivientes. Estos niños en su nacimiento le han dado por muerto, podríamos pensar, ¿no? Muchas veces le dijeron, rece, rece, y después se dio el milagro. Vieron que después estos niños se llaman milagro, soledad, esperanza. Bueno, todo esto ahora estos niños tienen 10, 15 años, y esto hay algo que vuelve la cabeza de los padres, y de los niños también, porque yo trabajo mucho esta escena. Para muchas familias, el encierro es el beneficio secundario, están todos juntos, así que para algunas familias es enloquecedor, es angustiante, quiere que termine todo esto, algunas familias es el beneficio secundario. Muchas familias me han dicho en chiste, Jorge, nosotros nos vamos a tu consultorio, cuando termine la cuarentena seguimos online, nosotros nos vamos porque estamos lejos, estemos cómodos, nos vemos, ¿no? También como habría que revisar todo esto, porque las familias se van como queriendo adecuar también a otro tipo de lógica, ¿no? Y ahí había que trabajar. Yo digo, bueno, no nos apuremos, paso por paso. También observé familias en estado de terror, que viene también de estas historias preexistentes de patologías cardíacas y respiratorias, que nos dicen algo así, Jorge, nosotros no salimos más de acá, ¿eh? Yo no voy a mandar a mi hijo aunque se levante la cuarentena, ni el año que viene ni 2, y quiero ver el tema de la vacuna. Que si bien hay un dato de realidad, porque son niños con patologías respiratorias severas y pulmonares y cardíacas, y compromiso, ¿cómo aparece esta cuestión del cierre? Donde uno podría pensar, una mamá en estado de terror, ¿qué efectos reproduce un niño todo el día en casa? No es fácil de suponer, ir viendo cómo trabajar. Bien. Podríamos pensar también, yendo a los niños puntualmente, el tema del abordaje.
Yo me he encontrado con situaciones, especialmente con niños que no tienen lenguaje, o un lenguaje muy escaso, poder trabajar así, y me corro. Trabajar lo rítmico. En estos niños, mi vinculación era lo rítmico, lo sonoro. Y bueno, y a lo mejor aparecía en la pantalla con lo sonoro, no de otra manera. Y después ligaba la palabra, porque el vínculo en lo sonoro y verme a mí era complicado de alguna manera. Entonces, en lo sonoro, y sabemos muy bien cuando los niños tienen, por muchas dificultades, fallas en el armado del lenguaje y del pensamiento, hay otros canales sensoriales que nosotros tenemos que indagar. Entonces, lo sonoro y lo rítmico es un lugar, una vía de conexión. A lo mejor tenemos que entrar a la pantalla con el ruido, con lo sonoro, aunque nos podamos sentir extraños. Hay otro tema también no menor, que lo compartí con otros colegas de la especialidad de esta temática, que es lo que llamamos microsesiones. Las microsesiones estaría dado que es muy complejo a veces en los niños y adolescentes sostener la atención en la pantalla. Entonces, la misma sesión repartida en la semana de 20 a 25 minutos. Si tienen 4 sesiones, 2 sesiones serán 4, si tienen 1 serán 2. Pero claro, repartir esto organiza el tiempo, organiza el espacio, y especialmente organiza también a la familia, de alguna manera. No que el niño esté ocupado, pero que el niño está más contenido, más contenido. Ojo, yo a veces me he encontrado con sesiones donde el niño sale disparado y me encuentro con el celular, yo mirando para el techo. Estoy 10 minutos mirando para el techo porque el niño desapareció de la escena. Y los padres vienen corriendo y digo, no, déjelo. Este es todo un tema también de lo que implica la sesión privada, pública y la sesión privada. ¿Por qué digo sesión pública y sesión privada? Los otros días con un adolescente, por eso digo cuentos observables, tenía problemas de señal, entonces baja, y me dice, espera que bajo, Jorge, vive en una casa, en un primer piso, bueno, baja a la casa y se encuentra en el living. Y ahí veo al papá que estaba chateando, trabajando con la computadora, y ve al hermano. Y él sigue su sesión, porque venía en prolongación del primer piso. Entonces yo le digo, hola, hola, ¿está tu papá? Y no, porque yo le voy a decir, hermano, sí, sí. Entonces yo pongo en voz alta y le digo, bueno, pero la sesión tiene que ser entre nosotros dos. El papá escucha, le digo, bueno, si quiere, interrumpimos la sesión. Y el papá dice, no, que Pablito esté con usted, que tuvo una noche brava. Entonces de golpe el padre y el hermano desapareció de escena y nos quedamos nosotros haciendo la sesión. Pero esto es muy importante porque la complejidad que implica que la casa sea un lugar de un encuadre, más o menos privado. Yo he tenido familias muy colaboradoras a trabajar esto. Pero en la niñez es muy complicado esto del espacio propio, privado, y que no sea público, de alguna manera. Y tenemos que rescatar cómo repetir ese encuadre que nosotros tenemos en nuestros espacios. Está claro de lo que implica para nosotros el trabajo psíquico de la privacidad. Una cosa es hacer sesiones vinculares, y otra cosa es hacer sesiones con el otro, no espiando, asistiendo. Yo no estoy mal pensado. Después sí, yo no digo que me están espiando, si no aparece el núcleo persecutorio y no puedo trabajar. Pero sí, como asistiendo de tal manera, no entendiendo que el niño puede entrar y salir. Yo le decía en mi consultorio también, el niño iba disparando, iba al baño. Yo tengo un patio en el consultorio, a veces los niños están habilitados en el verano a trabajar en el patio. Bueno, esa disparada también se reproduce ahí, van a buscar un juguete y vuelve. Y a lo mejor estoy 15 minutos mirando al techo y trato de atender y de comprender esto de la paciencia. También podríamos pensar en términos del encuadre y la cuestión esto, es lo que Bion habla de la necesidad de que si uno cambia de perspectiva la situación, adquiere elocuencia. Es decir, aquello que es elocuente puede aparecer como algo de lo monótono y de lo caótico. Lo explico mejor porque creo que no fui muy claro. ¿Cómo cambiar de perspectiva? Cambiar de perspectiva para que una situación adquiera elocuencia. Esto es, se vuelve elocuente aquello que antes parecía caótico o monótono. Como esto es una clínica de la monotonía y la repetición y la estereotipia, que esto me pasa mucho como supervisor, que me dicen, bueno, es que siempre hace lo mismo. Entonces el terapeuta no escribe, lo trae vivencial, no. Escribí cada encuentro. Y en cada encuentro vamos a ver lo diferente. Entonces es muy importante ver el cambio de perspectiva que nosotros tenemos que hacer para encontrar lo diferente. Porque si nosotros planteamos esta monotonía, tenemos que ir viendo cómo la monotonía cuantitativa
se convierte en cualidad. Nosotros tenemos que hacer una transformación de lo cuantitativo a lo cualitativo, que este es nuestro trabajo como terapeutas de niños. Entonces, tenemos que ir viendo en estas cuestiones cómo lograr esas perspectivas. Con el tema de los adolescentes, con discapacidad, con retraso, con corrientes psicóticas, podemos decir que el virus les confirma lo peligroso del mundo, por lo cual no muchos jóvenes quieren salir. Yo me he encontrado con jóvenes que el permiso era un forzamiento para ellos. Así era una alegría para la familia, lo cual diría, era además el deseo que salga la familia, pero ellos no querían salir. Este es un dato no menor. Por lo cual también hay que preparar a cómo salir. El barbijo es todo un tema, por lo que implica estar 45, una hora, media hora con el barbijo. Por eso yo sugería a las familias las salidas dosificadas, que sean de a poco, siempre con el permiso del médico, para ver las patologías preexistentes, para cuidar, para que después no sea un dolor de cabeza a la salida, y una preocupación. Y en especial trabajar esta cuestión de lo que implica afuera. Un joven me decía gracioso, me engañaron, salí, los McDonald's están cerrados, ¿no? De cual uno podría pensar qué expectativas se le jugaba en el joven la salida. Hay otros jóvenes, adolescentes, que yo llamo la autocuarentena. La autocuarentena es que ellos se encerraron de una manera de retracción libidinal muy extrema, y los que los veo una vez por semana o dos, depende, ahí no hace falta tanto microsesiones, todo lo contrario, ahí hay que acompañar mucho el silencio, y veo jóvenes que están en la misma escena que los dejé la semana pasada, ¿no? Como casi sin bañarse, casi sin peinarse, casi con la misma ropa, ¿no? De cuál es todo un tema, y a veces no es un problema de lo familiar, que ahí puede haber una parte, sino también de esta cuestión donde el joven encontró su propio búnker en su cuarto, pero hay que ver, el adolescente es muy habitual en el cuarto, esto en cualquier joven, pues no hace falta un joven con patología grave, pero ahí lo que aparece también como el beneficio del encierro, el placer del encierro, el aislamiento, de alguna manera, y por supuesto se puede potenciar viejas historias. Este aislamiento no es de un día para otro, seguro que eran jóvenes con retracciones libidinales históricas, y que esta cuarentena pone en acto en el funcionamiento de mayor. También puede ser que son jóvenes con padres mayores, que me pasa, y acá está todo un tema del temor a que este hijo pueda contagiar a los padres con todo lo que esto implica, entonces es complicado. Entonces, bueno, empiezo a preguntar si ellos tienen patio, si tienen algún balcón, alguna terraza en la casa, entonces para ver si pueden hacer esas salidas. Cómo salir progresivamente al mundo, desde la habitación al patio, de la habitación a la terraza, de la habitación al balcón, para después salir a la calle. Porque si no es terrorífico el salir a la calle en este tipo de estructuras psíquicas. También el tema del sueño, que es un tema no menor a trabajar, muy interesante. Sabemos que siempre, si nosotros pensamos esta escena como la escena de lo traumático que todos estamos transitando, es muy importante trabajar la vida onírica, el sueño. Ustedes saben muy bien que los niños es muy interesante trabajar el sueño porque no hay censura. No hay tanta censura como el adulto en cuanto a la elaboración secundaria del sueño. Y son sueños muy transparentes, sin tanta represión, sin tanta elaboración. Y los pacientes sueñan mucho, y hay que preguntar por sueños en niños y en adolescentes, jugar, dibujar. A veces se les pide que dibujen en la semana, porque yo no los veo todos los días, y a veces los niños me lo envían a través de las mamás, el dibujito a partir del sueño, ¿no? Como el sueño, hablar ese sueño a través de un dibujo, no tanto con la palabra. ¿Está claro? Más allá de representaciones de crealina, de plastilina, y toda esta cuestión también interesante hacer jugar el sueño. Otro tema no menor son los estallidos de furia y ataque, que se observan mucho, más allá de la necesidad de la intervención del psiquiatra. Yo trabajo con psiquiatras infantiles, algunos me dijeron que van a estar también en el encuentro. A lo mejor son jóvenes que ya estaban medicados y que habría que revisar esto. Que eso también es un tema no menor, pero que son escenas previas que se van potenciando. Siempre viendo qué es lo que tenemos que ver nosotros como terapeutas, qué es lo que se inaugura en pandemia y qué es lo que se actualiza. ¿Y qué es lo que se potencia? La inauguración y la potenciación, porque en este juego vamos viendo las escalas de la salud mental. No es lo mismo que el niño, que frente a la frustración golpea, entonces ahora va a golpear más, o de la misma cuestión. Entonces la pandemia es un tema, y otra cosa es cuando se inaugura el estallido por la frustración y la impotencia, que esto
bien se ve, que hay que revisar con esta cuestión. Otro tema no menor, que casi es gracioso, pero no. Muchos adolescentes, y no tan adolescentes, me empezaron a decir, che, viejo, cuídate vos, vos te podés morir, Bueno, tantos nos dijeron, yo tengo 63 años, no tengo problema de decirlo, que somos población de riesgo, entonces se dio una cosa vincular interesante, no muy graciosa para mí, pero bueno, tuve que asimilarlo, ya me estoy cuidando, ¿Se por cortó? supuesto, No escucho. generó mucha risa, veo por ahí. ¿Cómo se generó en el vínculo? Esto que ellos me tienen que cuidar a mí, ¿no? Esto es un tema nuevo. Las familias también preguntan, para ellas de la línea del afecto, de la ternura, pacientes de mucho tiempo, padres con la misma generación o más jóvenes, pero estamos hablando de los adolescentes, que empiezan a ver al terapeuta como viejo y en riesgo, ¿no? Este es un tema no menor a trabajar, que antes de pandemia no aparecía esta situación, digo lo inaugural, viviendo, ¿no? Del cuidado, ¿no? Acá atrás hay libros, una biblioteca que armé acá en mi living, de mi casa, y fue muy interesante, me dijeron, me mentiste, vos estás en tu consultorio. Y tienen razón, que esta escena se parece a una escena del consultorio. Tuve que mostrar parte de mi living para mostrarnos que no estoy en el consultorio. Dice, vos tenés que quedarte, tenés que cuidarte. Y se da una cuestión afectiva muy fuerte, interesante, siempre y cuando no se pierda la relación terapéutica. ¿Está claro? Entre la simetría y simetría tenemos que estar en claro. Pero me parece también esta cuestión del cuidado y de lo que yo hago y cómo yo me cuido para poder cuidar al otro. Esto del me cuido yo, te cuido a vos, nos cuidamos todos. En esto que en la pandemia el cuidado es central. Me ha pasado también que me he encontrado con niños con mucho dolor de los objetos que han quedado en el consultorio. Los juegos, claro. Yo en mi casa no tengo juguetes. Tengo adornos de viajes que, yo qué sé, tenía títeres chinos, pero voy a poner títeres chinos a jugar justamente en tema de pandemia con títeres chinos. Iba a ser complicado para el niño y para la familia. Entonces los otros días fui al consultorio, mi consultorio está muy cerca de casa, entonces me animé a salir y fui a buscar material. Entonces empecé a trabajar ahora con el material de sesión. Y es muy interesante el impacto que generó en ellos el material. Yo les aclaré que fui a buscar y volví a mi casa. Como en vez de ir a hacer una compra y una farmacia, fui a mi consultorio. Y expliqué que estoy cerca, por las dudas, porque muchos no saben. Fue muy interesante el impacto que generó en la vinculación a aquellos niños con mayor retracción, el encontrarse con ese objeto transicional, con ese objeto histórico, que nosotros teníamos en la transferencia. Nosotros también sabemos que el objeto es el vínculo en el trabajo con niños, en la teoría de la técnica. Entonces, el recupero, le traje un montón de títeres, traje los que yo llamo los juguetes universales, que trabajo con todos los niños. No traje cada caja de juego de cada niño, porque tenía que contratar ya un flete por la cantidad de chicos que atiendo. Pero sí traje los objetos significativos. Fue muy interesante la apertura que se dio en esta situación. Bien. Con respecto de las familias podemos encontrar dos cuestiones. Puede ser que estén familias en una escena aterradas, y eso hay que acompañar por la historia y por lo que no va a venir, pero también podemos encontrar familias que desmienten. Una cosa es la negación y otra cosa es la desmentida. Sabemos que la negación es no hay pandemia, en cambio no hay virus sería. La desmentida tenemos que saber que es una operación psíquica inconsciente, se altera el juicio, porque hay una parte del yo sabe la realidad, y otra parte no. Entonces, en esa desmentida las familias van jugando, que no hay problema, ¿no? Y salen más de la cuenta. Los otros días me pasó en una escena con una joven, con un retraso significativo, yo empezaba a escuchar mucho ruido. Me dice, sí, lo que pasa es que mi hermano cumpleaños, vino a la novia, vino a las familias. Yo lo único que dije, ¿todos viven tan cerca? Fue el único dato realidad, porque terapeuta buchón es complicado, pero sí terapeuta al principio es realidad. Dice, no, la novia vive lejos. Estaban armando toda una fiesta, y es complicado, porque uno era testigo de una escena, y justamente la mamá me había mandado un WhatsApp diciendo que su hija no hacía caso, que estaba rebelde, claro. Complicado hacer caso en un contexto familiar donde no respetan estas cuestiones, ¿no? Por supuesto, después hablé con la mamá con mucho cuidado, porque no quería juzgar, no es mi lugar, pero sí viendo estos dobles mensajes de alguna manera, ¿no? La mamá me agradeció, pero estaba muy asustada que yo la denunciara, que por supuesto que no, por la transferencia y que esto que lo otro, pero que sí iba a estar atento a estas cuestiones. Que como la hija era muy informante, ella me iba a contar sin que yo preguntase, ¿no?
Pero ahí se da esta cuestión de la desmentida patológica, ¿no? Un borramiento. Una desmentida funcional es necesaria. La desmentida patológica está más del lado de la irrealidad, de la pérdida. La desmentida funcional está más al servicio del yo y la pulsión de vida, el proyecto. Bueno, vamos a salir de la cuarentena, vamos a ver cómo salimos, cómo va a ser la vida, cómo volvemos al colegio, cómo volvemos a nuestras pasiones, a nuestros proyectos. Tenemos que entender una cierta desmentida. Sabemos que el presidente hoy creo que va a hablar, y sabemos que al 8, y que se va a extender, y en algunos lugares se va a rigidizar más. Pero sabemos que tenemos que tener esta desmentida funcional si no salen antes, porque si no entramos en estado de terror con otros grupos familiares, y que las familias están aterradas, muy asustadas, que no vamos a salir, que no vamos a salir, que no vamos a salir, que la vida va a ser siempre de encierro. Este es todo un tema a trabajar. En las familias que me pasaron pocos, que no quisieron la asistencia y el acompañamiento, yo lo que hice es no solamente llamar a la mamá o al papá, sino dejar un mensajito al niño. No nos olvidemos de los niños, porque con esta tendencia trabajamos más con los padres, nos olvidamos de los niños. Los niños son sujetos de derecho, son niños que necesitan escuchar la voz del terapeuta, todo tipo de terapeuta. Entonces, una de las cuestiones importantes que me ha pasado con 3 casos que ahora volvieron, claro, quizás había una desmentida patológica que esto en un mes terminaba. Muchos podemos haber tenido esta ilusión. Y lo que fue pasando es que yo le decía a la mamá, este audio no es para usted, es para Pedrito, es para Juancito. Y yo lo saludaba, le cantaba alguna canción conocida del vínculo terapéutico, y nada más. Y la mamá se lo pasaba. Y ahí fue que el niño pidió con Jorge, no fueron los padres. Porque estos papás tenían dudas de cómo se iban a comportar, cómo iba a ser la sesión, si nunca estuvo con una pantalla, nunca usó, etcétera, etcétera. Entonces, este es todo un tema de que yo tuve que rescatar el vínculo con el niño. Es un error trabajar con los papás si no trabajamos con los niños, porque el vínculo es con el niño. Entonces el terapeuta dice, no estoy trabajando con el niño, trabajo con los padres. ¿Y dónde quedó el niño? El niño quedó invisibilizado, quedó arrasado, ¿no? Entonces cuidado con esa cuestión. Y nosotros confiamos que la mamá y el papá le va a pasar los audios. Nosotros tenemos que partir de esa confianza, si no vamos mal. Y los niños me saludaban a través del audio y del teléfono del papá y de la mamá. Bien. Con respecto de las familias, voy a tomar un poquito de agüita si me permiten. Si no me permiten, lo igual. Bien. Otro tema que quiero trabajar con ustedes, está muy bien con el tiempo. Los coordinadores, cualquier cosa después me dicen, 11 menos 5, estamos bien. Trabajar el concepto de incertidumbre. El concepto de incertidumbre, Janine Puget, psicoanalista, les recomiendo este artículo que lo pueden bajar de la web, Incertidumbre y perplejidad, que es muy atinado en estos tiempos del contexto de la pandemia. La doctora psicoanalista nos habla de un dolor social. Todos estamos atravesados por un dolor social, que es la forma visible, que son los indicadores de una problemática inconsciente en 3 registros: intrasubjetivo, transsubjetivo e intersubjetivo. Podemos decir que la pérdida de la ilusión, porque ¿qué pasa? Nosotros no tenemos certeza de nada. ¿De quién es el artículo? Janine Puget. Después cualquier cosa las coordinadoras o Marcela escriben Puget, porque 2 cosas a la vez, no, siempre hago, pero esta vez estoy en perfil bajo y quiero solamente dar la disertación. Los que me conocen puedo hacer muchas cosas a la vez, pero en este momento, ahí está, Janine Puget, muchas gracias. En este momento quiero solamente dedicarme a la disertación. Muy bien. Puget, muy bien, gracias Alicia. Puget va a hablar de lo que yo decía, la falta de incertidumbre, va a generar ausencia de certeza. Nosotros nos movemos en un mundo que necesitamos algunas certezas. Los psicoanalistas trabajamos con incertidumbre. Nuestro interrogante psicoanalítico tiene que ver mucho con incertidumbre. Pero esta es una incertidumbre social, ¿no? Y que tiene el riesgo de la incerteza permanente y la pérdida de las ilusiones, la pérdida de los proyectos. Esta mamá que dice, no salimos más. Entonces, eso produce un sufrimiento que implica el desconcierto, la vacilación y la angustia. Por eso hay que trabajar las angustias del otro. Le podemos hablar de nuestras propias angustias. Y lo que plantea esta autora con Brown, en el artículo, los trastornos del pensamiento imaginativo y pensamiento pragmático. Acá tenemos que ir viendo cómo juega el pensamiento pragmático, en cuanto a cómo es la vida diaria,
Una cosa es lo que piensa la familia, y otra cosa, cómo se articula el pensamiento en la cotidianidad. Trabajando con adultos, no con personas con discapacidad, con estas problemáticas, adultos neuróticos, etcétera, con patologías severas de temores y de angustias históricos, una paciente no quería videollamada, y está bien, quería el celular. Pero me llamaba la atención su voz desvitalizada, entonces le pido por favor, si yo la podía ver en video, en ese momento, que yo me iba a asustar. Y no es que me asusté, pero me decía, yo hace 60 días que estoy con camisón. Y este es un tema no menor, está claro, de cual por eso ella pedía, estaba aterrada, angustiada, y esta cuestión implica, ¿no? Vieron que hubo recomendaciones que parecían muy light, pero tienen que ver con la Facultad de Psicología, la necesidad de cambiarse de ropa, de higienizarse, aunque uno no sale, y etcétera. Y especialmente esta persona vive sola, ¿no? Por lo cual a nadie le molestaba su abandono, entre comillas, ¿no? Y ella no hacía ninguna videollamada, ¿no? Y ella me dice, Jorge, me curaste de golpe, porque fue tan que no me diste tiempo a esta cuestión. Yo no apreté la video, moría de apretar la video, pero no lo hacía, ella lo tuvo que hacer. Cuando ella habilitó la video, me encontré con una paciente muy abandonada, como que había dejado los brazos, como dejarse morir, de alguna manera. Y ahí generó mayor material y angustia muy fuerte para acompañarla. Volviendo a Puget, también va a decir la patología pública del déjà vu, pensado como si cada momento tuviera algo parecido y algo recordado. Es muy interesante articular qué es lo que nos hace acordar todo esto. Esto es inaugural para todo, es algo universal y nuevo, con el efecto que implica la globalización. Sin embargo, tenemos que ir viendo en nuestras historias de vulnerabilidad, en nuestras historias de desvalimiento, con qué desvalimiento nos liga, para ir viendo la capacidad de salir o no salir. Por eso cada uno va a salir de acuerdo a la ayuda terapéutica, en algunos casos, la ayuda familiar, ante todo, y también el envase, la estructura psíquica, para salir o no de esta escena. Entonces podemos pensar, lo que dice esta autora, Puget, sigo, el principio inconsciente de incertidumbre. La incerteza, la perplejidad y los mecanismos de defensa. La perplejidad es muy importante. El shock, hay familias que todavía están en el shock, y hay que ver cómo trabajar ese shock como parálisis psíquica. Entonces aparecen somatizaciones, violencia familiar, hubo muchas peleas de parejas que se echaron, se rompió la cuarentena porque se fue, o sea, la mujer no lo quiso hacer entrar, porque el niño tiene patologías preexistentes, entonces todo un lío. Y yo estoy trabajando mucho en micros accidentes. Sabemos muy bien que todo el mundo está en la cocina, todos estamos cocinando, comiendo, engordando, pero disfrutando de la vida, ¿por qué no? Y en esa cuestión de la cocina se arman muchos micros accidentes caseros, ¿no? De cuchillas, de estas cuestiones, de personas de mamás y papás que tienen mucha cancha en la cocina, no aquella mamá que nunca entró en la cocina y el papá, no es eso. Y eso también hay que revisar como experiencia es lo que sería, cómo se activa el principio de incertidumbre. Se puede activar a través de un accidente, de un microaccidente, ¿no? Más allá del derrumbe de ideales y las somatizaciones también, que no es una cosa menor. Bien. Por supuesto, después hay mucho para hablar. Y quiero ahora centrar en mi interés, que sería la última parte de mi disertación, para dar cuenta del intercambio, pues sabés que la riqueza de estos encuentros es el intercambio. Escucharlos no, leerlos. Escucharlos no se puede. Leerlos, el intercambio. Un tema muy importante que es el terapeuta, la interdisciplina y la institución en casa. Ahora yo voy a trabajar algunos aspectos que no solamente... Yo sé que hay terapeutas de rehabilitación física, TO, psicomotricistas, porque los vi por ahí, colegas profesionales que supervisan hace muchos años conmigo. Entonces voy a hablar del terapeuta en interdisciplina en el contexto de la pandemia. ¿Cómo opera el terapeuta en el pasaje de lo presencial a lo virtual? ¿Cómo opera no solamente el consultorio en casa, sino la institución en casa? Los directores de instituciones como hospital de día, como centros de día, como escuela, y toda esta cuestión. ¿Qué pasa con este pasaje de la lógica analógica a la lógica digital? Son lógicas diferentes, y primero me pregunto, ¿qué vínculo nosotros teníamos con la cuestión digital antes y qué tenemos ahora? La historia vincular de la lógica. Hay autores que hablan que el Internet es un nexo psicosocial y es un nuevo lugar de encuentro.
¿no? Temas de hace mucho tiempo, ninguna novedad. Entonces, uno podría pensar qué vínculo nosotros teníamos, y nosotros también tuvimos que acomodarnos a hacer un montón de cuestiones nuevas que antes no hacíamos, ¿no? Yo soy docente universitario, la presentación curricular, y me encontré con dar clases de 3 horas por semana, de 8 horas, de alumnos de cursadas de 70, de 80 alumnos. Entonces, de toda una acomodación fuerte para esa lógica. Y la universidad, Facultad de Medicina, nos pedía la virtualidad, y cómo acomodar. Todo el tiempo nos teníamos que acomodar. Ese es todo un tema a trabajar. Pero yendo a las cuestiones clínicas, después voy a lo educativo, porque yo tengo acá algo, y saben que yo tengo un orden, algunos dicen que soy obsesivo, yo digo que soy ordenado, entonces vamos a trabajar algunas cuestiones que me aparecen acá en el machete, que es las decisiones que el terapeuta tiene que tomar en términos de pandemia, las decisiones clínicas. En este libro que Marcela Marcenal nombró, que yo publiqué en marzo, y entró la pandemia. Yo tardé casi 20 años en escribir un libro, y una vez que salió a la luz, agarró la cuarentena. Así que el próximo libro voy a pensarlo. Bien, el libro se llama Discapacidad, reflexiones psicoanalíticas e intervenciones posibles, familia, subjetividad, terapeutas. Después lo escribo, o lo escribe ahí Marcela, que tiene mi currículum y puede escribirlo. Editorial Vergara se puede adquirir, después lo podemos decir. Pero no es momento de venta, es el momento de transmisión del saber. Bien, podemos decir que la clínica con patologías graves, muchas veces nos encontramos con decisiones terapéuticas, y ahí vamos todos, terapeutas, psicólogos, psicoanalistas, psicopedagogos, terapeutas físicos, maestros, etc. Decisiones que dependen en cada caso de la singularidad, de la intersubjetividad y del marco conceptual, de la teoría que tenemos en nuestra formación de grado. Sigmund Freud define en las conferencias de 1933, define el conjunto de decisiones clínicas como metáforas bélicas. Sintetiza un conjunto de decisiones por el arte bélico, frente a las decisiones que el terapeuta tiene que enfrentar. Entonces yo en mi libro hablo de 6 decisiones: la política, la logística, la estrategia, la táctica y la técnica. Voy a explicar las 6 brevemente, y voy a decir cuál es la que nosotros tenemos que hacer foco en términos de pandemia. Parece todas, pero no son todas. La primera, la política. La política es el conjunto de decisiones clínicas que nosotros los terapeutas tenemos que abordar el paciente en relación a las particularidades, al diagnóstico. Y el diagnóstico es en transferencia, pero ¿de qué hipótesis diagnóstica? Para iniciar una terapia o no. Entonces, nosotros vamos escribiendo lo político. La logística son los recursos disponibles para abordar al niño con su familia, para evaluar en su conjunto. Por ejemplo, en mi libro comento que la logística es la distancia. Muchas veces yo tengo pacientes que vienen de Tigre, y me digo, bueno, mire que su hijo, ¿ustedes van a poder traerlos 2 o 3 veces por semana desde Tigre? Sí, bueno, después podemos ver que también puede ser un asistente a través de un acompañante, bueno. Pues sí, porque me lo recomendaron. Entonces, la logística también hay que trabajarla, porque no es la consulta del médico especialista que se va una vez por mes o cada 3 meses. Entonces, la logística. Sin embargo, en términos de pandemia, los recursos disponibles es importante. El recurso del terapeuta, pero el recurso también del niño y de la familia. ¿Con qué recursos contamos para poder abordarlo? La estrategia me refiero a los procesos clínicos globales y a las metas clínicas entre la persona con discapacidad, teniendo en cuenta lo descriptivo y la metapsicología, el armado psíquico del niño. Por supuesto, la táctica tiene que ver con los tipos globales. ¿Es momento de intervenir desde la interpretación o del señalamiento? Entonces, yo escuché a algunos psicoanalistas que dicen que en este momento la gente, que no hacemos psicoanálisis, que acompañamos. Yo tengo mis dudas. Creo que también podemos interpretar siempre y cuando hay una transferencia histórica. ¿Por qué no interpretar a través de online? Quizás son terapeutas que están atrapados, que están aterrados todavía en esta cuestión, y que todavía les cuesta como encontrarse con ese niño o con ese adulto. Yo creo que también podemos interpretar. Muchas veces nuestro trabajo es señalamiento, y trabajamos mucho tiempo con señalamiento. Bien, y la técnica tiene que ver con el contenido, con los silencios, con la cuestión corporal. Claro, vieron que ahora nosotros nos vemos desde el torso para adelante. Uno podría pensar
¿Qué pasa con el cuerpo? ¿Que estos cuerpos están tachados? Bueno, yo estoy trabajando, estoy pasando con algunas familias, si se permite, si se habilita, bueno, es todo un tema y tenemos que ver quién puede, quién no, trabajar por Zoom, ¿no? O por Skype, para poder ver el cuerpo del niño, para poder ver al cuerpo en su totalidad, salvo en algún celular también, pero con el Zoom aparece de otra manera mejor, ¿no? Esto también es importante, si no parece que uno trabaja el aparato del pensar, y nosotros como psicoanalistas, terapeutas, trabajamos el aparato del sentir, como diría Rino. El sentir del cuerpo queda arrasado en estas técnicas, entonces es importante trabajar con todos. Bien, desde el punto de vista del terapeuta, sirviendo, nosotros podemos pensar que tenemos una atención vital. Se nos agregó más trabajo, con más pacientes o menos pacientes, pero la facultad, los posgrados, todos más trabajo. En esa atención vital lo podemos conceptualizar con el concepto de la neurosis traumática. Freud, y después en su continuidad, el doctor David Maldasky, que fue mi maestro y supervisor por muchos años, más de 30 años he estudiado y me he formado con el doctor David Maldasky. Sé que hay colegas acá también de la formación, colegas muy queridos y amigos trabajando en el teoría del desvanecimiento. Podríamos pensar, volviendo a la problemática del agotamiento del terapeuta en esta clínica, en este trabajo, que nuestra coraza de protección de estímulo, esta coraza que nos preserva el adentro y el fuera, puede estar arrasada de tanto estímulo que tenemos que tener en cuenta. Y podemos pensar, al decir de David Maldasky, en metapsicología de la neurosis traumática. Metapsicología de la neurosis traumática, él nos decía que hay un dolor que no cesa, una abolición de la conciencia y la subjetividad, dejando una fijación duradera. Ahí tenemos que estar en claro, nosotros no quedarnos con este dolor duradero impactado. El concepto de trauma viene de inhibición, síntoma y angustia, de Freud, y que nos dice que el trauma es básicamente económico, es un concepto económico libidinal, no económico de dinero, libidinal, y que nos dice David Maldasky, ahí lo puedo escribir, David Maldasky. Después cualquier cosa lo escribo, pero en este momento no quiero salir de pantalla por el chat por las dudas. David Maldasky nos habla, a través del tema del trauma, volviendo al concepto freudiano, que el trauma es puramente económico y que deriva de la imposibilidad de cuantificar las situaciones endógenas y exógenas. Entonces, tenemos que ir viendo qué nos pasa trabajando en pantalla y qué le pasa al otro. Pero qué me pasa a mí con los estímulos. Pues yo también recibo toda la cuestión de la muerte, de los infectados, de la incertidumbre, ¿no? Los otros días en la reunión de la UBA nos dijeron, con la edad siguiendo, ojo que los docentes de más de 60 son los últimos que van a ingresar a la facultad. Yo dije presente, le dije a la coordinadora para que disfrute de lo que estaba diciendo. Pero es un impacto a escuchar, de alguna manera. Es un estímulo a procesar nuevo que hace 15 días, hace 60 días, yo me siento un pendejo, pero hay un dato de realidad, de población de riesgo, que se juega de alguna manera, ¿no? Está claro. Entonces, y eso traumático también hay que procesarlo bastante. Entonces podríamos ver cómo cuidamos a los que cuidan. En el libro también hablo del trabajo de agotamiento profesional. Yo hace muchos años vengo investigando sobre el burnout y el agotamiento en el campo de la discapacidad. En esta cuestión, después poder contar un libro, ahí lo van a escribir, después son muchas fotos y todo, pero ahora no. Podríamos pensar que en este libro yo comento muchísimo todos los tipos del agotamiento y los riesgos de hay alguien que está con pulseras o con maracas, no sé qué tanto, por favor, cierra. Usted sabe que yo soy una bebé adulto, me disperso muy fácil. Si hubiese sido niño en esta etapa, yo estaba remedicado. Así que pido, por favor, que nos concentremos y que cerremos todo. Muchas gracias. Saben que el humor es clave. El humor, no la ironía, siempre está la franja ahí entre el humor y la ironía. El humor seguro. Volviendo. Podríamos pensar que los riesgos de agotamiento profesional está el riesgo de la identificación por transitar el mismo trauma. Diríamos, no estamos en el mismo barco, cada uno tiene su barco diferente, pero sí estamos en el mismo mar, en el mismo mar. Bar debe ser por la hora que quiero tomar algo, en el mismo mar. El mismo mar es lo traumático, ese mar de olas, ese mar oscuro, ese mar riesgoso. Ese mismo mar, al decir David Maldasky, podemos decir que podemos identificarlos con una realidad decepcionante. Él nos habla de una realidad frustrante.
¿no? Y que pasa a estar metidos en una realidad frustrante, una edad decepcionante. Por eso es muy importante en esta etapa de pandemia los proyectos de cada uno. ¿Cómo podemos encontrar proyectos acotados o no? A mí me sorprendió, bueno, esta convocatoria, pero posgrado, especializaciones que no parecían que se iban a abrir y se abrieron con números buenísimos en Bahía Blanca, Mar del Plata. Quiere decir que todos estamos intentando buscar proyectos, obviamente, y cada uno, pero las mamás y los papás encerrados y aterrados, ahí tenemos que ayudar. Esta mamá que me decía en sesión online, Jorge, no vamos a cerrar, está aterrado, esto, bueno, y toda una cuestión de pulsión de muerte y de fin de mundo. Yo en un momento le dije a mi estilo, bueno, ¿y esto te sirve? ¿Querés seguir haciendo las sesiones o no? Porque si estamos en fin de mundo, ¿yo qué te voy a convencer? Vos ya tenés la certeza del fin de mundo. ¿Querés que esta sea nuestra última sesión? No, Jorge, ¿cómo decís eso? Todo lo contrario, por lo menos veo a alguien una vez por semana. ¿Cómo ves a alguien? Sí. ¿Y tu querida prima, tu querida hermana? No tengo tiempo, yo tengo 2 chiquitos, tiene 2 chicos con patologías severas. Bueno, pero el esposo hace teletrabajo todo el día en la casa. Y ahí, bueno, fue muy impactante porque yo era el único que aparecía en escena que me podía ver. Yo era el representante de lo vital, el representante de la realidad, porque en esa casa no se sale nadie. Hasta la basura la tiras del balcón, cosas muy enloquecedoras, ¿no? Era un caso, nada más. Pero ir viendo cómo encontrar un proyecto vital chiquitito. ¿Está claro? Y yo ahí tuve que dar como psicoanalista tips, indicaciones, ¿no? De encontrarse en una pantalla, porque la única pantalla era compartida conmigo. Está bien, quizás estamos en un extremo, pero del extremo también nos ayuda a pensar. Otro tema muy importante, tuve la oportunidad de escuchar al doctor Sebastián Plut, ¿no? Que es docente de la maestría de desvalimiento, un psicoanalista con mucho trabajo, habrá también trabajo de publicaciones, Sebastián Plut, y él habla de lo exacerbado, de lo exagerado que aparece, y cómo tenemos que nosotros, él no dice exacerbado lo pongo yo, pero lo que dice la potenciación y la exigencia que implica. Y ahí podríamos diferenciar 2 cuestiones a partir de este término. Si lo exacerbado, que está todo en nosotros como terapeutas, de hacer, tenemos que diferenciar. Él habla mucho del sobreesfuerzo, el sobreesfuerzo para acompañar y evitar el dolor. Ahí me salió la idea de Sebastián. Pero ahí podríamos diferenciar cómo evitar el agotamiento profesional, y yo diferenciaría, ¿nos tenemos que adaptar o nos tenemos que acomodar? La adaptación es un riesgo, porque la adaptación está muy cerca de la sobreadaptación y el falso self, y las cuestiones somáticas del analista, del terapeuta, que no puede dormir, que no puede parar, etcétera, etcétera. Y se los puede decir a alguien que vive en acelere constante y por momentos voy parando. ¿Sabe cómo yo voy parando? No todo el tiempo en pantallas. En algunos pacientes voy pidiendo otro tipo del teléfono en línea, voy pasando del celular al Skype. Eso, a lo mejor uno se confunde, porque tengo que ver la agenda ese día, cómo voy a hacer la sesión. Pero eso también ayuda para acomodarnos, porque la acomodación tiene que ver con la creatividad, la adaptación para mí no, después lo podemos revisar. La adaptación está más cerca de la sobreadaptación y de falso self, la exigencia pulsional del analista frente a esta coraza, y tenemos que hacer, ¿no? La acomodación nos da más un dispositivo de creatividad, de plasticidad yoica, y donde todo el tiempo tenemos que innovar. No nos rigidicemos en el dispositivo, tenemos que buscar dispositivos, ¿no? De alguna manera. Siempre está en pantalla, no hay otro dispositivo, otro no vamos a poder hacer. Pero todo el tiempo tenemos que intentar creatividad frente a esto, frente a los objetos, especialmente cuando trabajamos con niños, etc. Crear juguetes. Yo lo que estoy haciendo ahora con niños es crear juguetes de un lado y del otro. Juguetes simples, para hacer cuestiones transferenciales, no sé, 2 yogur con piedritas al lado, envueltos en cinta scotch, ¿no? Y hacemos maracas, yo armo uno, yo armo el otro, y vamos construyendo transferencialmente este vínculo, este revínculo, ya que lo teníamos. Entonces podemos decir que muchas veces esta coraza de producción de antiestímulo está alterada, y tenemos que ver cómo está alterada nuestra autoconservación. Muchas veces yo reviso muy bien cómo estoy sentado en la sesión en tantas horas online, ¿no? Apoyado en mi cuerpo, acá, siempre buscando respaldo,
¿no? Y es muy importante cómo uno respire y cómo uno se siente. No se asuste que no voy a hacer ninguna clase de yoga, ninguna clase de expresión corporal, pero tenemos que ir viendo cómo está ocupado. Hay una tendencia, yo noto que nos vamos para adelante, como que parece que queremos encontrarnos con el otro. Y en ese atrapamiento, ojo con nuestro cuerpo. Tenemos que sostener el cuerpo desde esta distancia para sostener lo que viene. Y hay una tendencia, yo noto, y yo también me he encontrado, como que parece que queremos atrapar al otro, encontrarnos, abrazarlos virtualmente. A veces sí hay niños que me mandan besos, pero después digo, atrás, ¿no? Atrás no el de agazalla, sino el atrás para sostener. El atrás para sostener el cuerpo y para cuidar. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo en esta etapa de descanso, de alimentación. Creo que la alimentación no está faltando, eso sabe cada uno, pero sí sostener el cuerpo con el atrás. Esto es muy importante para ir viendo. Bien, con respecto a qué pasa a las cuestiones más institucionales escolares. Ahora voy a hablar en estos minutos de las consultas que me hicieron los equipos de rehabilitación, escuela especial, que supervisan hace mucho tiempo conmigo, y otras consultas nuevas que he tenido de equipos. ¿Qué pasa con las familias que han dicho que no a las escuelas? No queremos trabajar. Hablamos de escuelas de educación especial, hablamos de centro de día, de SET, donde hay una patología de compromiso. ¿Qué pasa? Estas instituciones con buenas intenciones mandaron tutoriales, mandaron videitos. Claro, ahí queda más en evidencia la dificultad del niño. Aquella familia que desmentía que el niño hace cosas que hacía en la casa, ahora acá se evidencia la dificultad. O aquellos niños con la maestra integradora todo el día, esta integradora no está, entonces cuando la mamá tiene que encontrarse haciendo una tarea con este niño, la desmentida se corre del lugar y aparece, ¿qué pasa con mi niño? Con mi hijo, fusionado, pegoteado, la madre se pone nerviosa, se arma un lío terrible. Entonces, en estas escenas, yo lo que recomendé a los equipos de educación, primero, ¿cómo llama? Porque una maestra me decía, yo llamo todas las mañanas. Todas las mañanas no llamé. Primero llamá en otro horario, porque a lo mejor llamás a la mañana, que la mamá está enojada, está enfurecida por esta escena, llama en otro horario. Aunque sea fuera de horario de trabajo, pidiendo permiso a la dirección, porque a veces hay que responder a las indicaciones institucionales, porque también el maestro está muy presionado por la dirección. Este es un gran problema. Los maestros están muy presionados por la dirección y tienen que dar y dar y dar. El campo de la discapacidad y el campo de las patologías graves no importa el resultado, no importa el producto, importa el proceso. Nosotros somos terapeutas de proceso, no de resultado. No importa lo que haga el niño, sino cómo se vincula. Y una de las cuestiones que yo trabajé con las instituciones es el vínculo. ¿Qué importa la tarea? Importa el vínculo. ¿Está claro? No estamos hablando de niños de grado, de cuestiones educativas. Estamos hablando de una educación inclusiva, y lo inclusivo es el vínculo. Entonces, muchas veces yo me he encontrado con niños con su retraso, pero con la dificultad de poder decirlo. Vamos a poner, para no dar nombres, porque a lo mejor puede haber un directivo de una institución, y me dice, por ejemplo, a ver, la casita. Puede haber una institución, dice, ¿dónde está la casita? La casita no está más. Ahí vemos el duelo otra vez. La casita no la veo más, no está, está muerta, no está. Entonces yo le pedí a los directivos, a los terapeutas, porque siempre está en la foto de la institución del Facebook, que empiecen a trabajar con el pensamiento concreto, que la institución está en algún lugar, que está cerrada, pero mostrando el objeto a través de una foto. ¿Está claro? No que ingrese al Facebook el niño, sino mostrar, porque a lo mejor el niño nunca entró en Facebook de la institución. Entonces, mostrar que la institución está. Y también los terapeutas de rehabilitación física han desaparecido muchos. TO, kinesiólogos. Yo sé que hay kinesiólogos muy capaces, no sé si está Claudia Zúñez, bueno, mando al frente, me dijo que iba a estar, no importa si están o no están. Sé que trabajan en forma a distancia y están empezando a entrar a algunas casas, pero no es fácil entrar por muchos dispositivos. ¿Está claro? Por muchos dispositivos. Por realidad, si el terapeuta tiene que tomar 2 colectivos y un tren, a lo mejor la familia con muchos de hecho dice, no vengas ahora. Ahora bien, cuando aparece el terapeuta, lo importante es trabajar lo vincular. Yo he recomendado en equipos que si el tío todavía no se encuentra en condiciones, que salude al niño, que salude en escena. Usted sabe, otros días un niño estaba muy aplastado, yo justamente estoy haciendo una orientación familiar, yo soy el orientador psicoanalista que orienta a unos papás de un niño con parálisis cerebral temprana.
con muchas cuestiones seculares. Bueno, el tratamiento en domicilio, todos han desaparecido. Yo era el único terapeuta externo, pues yo hago muy poco domicilio estos últimos años, por tiempo y por cuestiones de paradigma también, porque el domicilio genera mayor endogamia, pero bueno, a veces hay tratamientos que son todos domiciliarios. Pero yo soy terapeuta de esta pareja con el niño en consultorio, chiquito de 3 años. Y el niño estaba muy aplastado, muy triste. Entonces yo hablo con el equipo, que no conozco en sí, porque yo soy un terapeuta externo a ese equipo, y le digo, bueno, la terapeuta decía, es imposible, porque yo le digo a la mamá tutorial, y la mamá, claro, lo que pasa es que la mamá vos la ponés a trabajar más de lo que la mamá tiene que trabajar, la mamá ya está trabajando, hace teletrabajo, el papá también, tiene que sondearlo, y vos le das más trabajo, ¿por qué no empezás por una cuestión de saludar al niño, y después ves qué haces o no haces? ¿No? Y fue muy interesante cómo el niño a la otra semana tiene una sonrisa, le cambió la sonrisa, porque apareció la TO, apareció la FONO, no sé qué hicieron, pero empezaron a charlar con él, y él estuvo todo el tiempo en la pantalla. Vio que él, claro, por su patología está como muy, ¿no?, muy pasivo, y empezó a reaccionar, salió de la monotonía al ver al terapeuta físico. Después vemos qué va a poder hacer ese terapeuta físico, nosotros no sabemos. Está bien que había todo un tema al principio del impacto, qué pasaba con las obras sociales, que sabemos que hay todo un tema con el reconocimiento, y ahora sí, nosotros estamos haciendo teleasistencia, bueno, entonces, me acuerdo que las mamás y papás estaban enloquecidos, Jorge, no va a ocurrir nada. Mire, nosotros vamos a trabajar, ahora no es momento de quejarnos, es el momento de trabajar. Yo les prohibí a las mamás, las que me hicieron caso, que algunas me hacen caso y otras no, papás, no llamen a la obra social, no llamen a la prepaga, ya se va a resolver. Y ahora veo que está la declaración jurada, el informe. Después, cuando vamos a cobrar eso, no sabemos, pero sabemos que se está incorporando. Y al principio estaba el estallido familiar, que las familias no querían trabajar, o sí querían y tenían mucho temor. Y digo, ya va, vamos a ir viendo. Sabemos que hay todo un tema muy complicado con las obras sociales y discapacidad, histórico, no es de ahora. Bien, entonces uno podríamos pensar, volviendo al trabajo institucional, la institución en casa, no es el consultorio en casa, la institución en casa. Ahí tenemos que ver de qué manera también las instituciones tienen que trabajar los vínculos, aparecer en escena, aunque sea un ratito. Después vemos si es por videollamado, si es por Zoom. Más allá de la actividad, porque esto de tutoriales, esto de video, que está muy bien, que quede claro, pero si no está el otro, insisto, con esto de la pulsión de muerte, ¿no? Porque cuando esta joven me decía que la casita no está, y ahí se puso a llorar, y lloraba toda la sesión, una joven de 22 años, con una estructuración psicótica, pero con un nivel también de conexión, a pesar de su psicosis, y con la patología física, que es una multidiscapacidad, era un impacto muy fuerte y de dolor, porque el dolor era el duelo, porque no había nadie. ¿Está claro? Entonces muchas veces yo a las mamás, admiro que algunas instituciones, las mamás tienen chat, algunas no, algunos sí. Entonces les propongo, más allá de la cuestión institucional, porque la institución también está con muchos frentes, hay instituciones de muchos terapeutas que tuvieron que reorganizarse, y yo los entiendo. Entonces, amo a este profesional, quiero que mi equipo supervise con él. ¿Cómo hago? Bueno, ya empezamos los amores, ya empezamos las transferencias. Bueno, después veo todo. Bien. Bien. Me desconcertó el pedido de amor, pero bueno, muchas gracias y el afecto, ante todo. Bien, con respecto de esta situación, miren que soy bravo como supervisor, ¿eh? Acá estoy en objeto bueno, miren que soy bastante bravito, ¿eh? Bien, para los que me conocen. Volviendo, con respecto a las exigencias, lo que tenemos que ir viendo también. Entonces una mamá me decía, no, nosotros estamos en grupo de madres, pero ellos van, se quedan. Y digo, no, ustedes tienen que dejar otra vez la privacidad, dejarlo al joven, 3, 4, y las mamás y papás se van al cuarto, y los dejan entre ellos. Y que pase lo que pase, puede haber un joven sin lenguaje, pero disfruta de ver. Puede haber otro que es más extrovertido, o que tiene el lenguaje parlante, y habla, y habla. Porque eso se reproduce en la institución. En la institución a lo mejor este joven está todo el día haciendo, pero el hecho de estar y estar en lazo, eso lo organiza psíquicamente. Entonces, ¿cómo reproducir la institución? En la pantalla, no por el hacer, ¿está claro? Sino por el proceso vincular y encontrarse que el otro, insisto, está vivo, y cómo dotar de tanta pulsión de muerte la vitalidad. Todo el tiempo tenemos que encontrar vitalidad, y el trabajo en discapacidad es la revitalización, la vitalización todo el tiempo. Otra de las cosas importantes, lo que yo noto, es que a veces los grupos
se reúnen por Zoom, los que pueden, según la institución, pero se reúnen para el hacer, no para ver qué les pasa. También, en mi trabajo del libro, hablo mucho del sentir del terapeuta. El terapeuta tiene que trabajar el sentir, y en esta etapa ni hablar, no el pensar. La clínica de la discapacidad, la patología clínica, de la patología de la psicosis, del autismo, es una clínica del sentir, no del pensar. El analista tiene que trabajar su propio sentir. ¿Qué le pasa con el sentir y con los sentimientos? Muchas veces en las supervisiones se habla mucho del pensar, estrategias, y vamos intelectualizando al niño. Y yo me posiciono en el lugar del sentir, ¿no? De esas vivencias que a veces no amamos mucho al niño, a veces lo rechazamos, nos genera hostilidad. Bueno, trabajar esa hostilidad, ese rechazo, esta cuestión, hacerse cargo. No solamente la mamá y el papá difícil, a veces el niño es muy difícil. Niños hiperactivos, niños violentos, niños agresivos, ¿no? Entonces tenemos que trabajar nuestro sentir. El sentir en la clínica de la discapacidad y de las patologías graves es un sentir no permanente. Cuando me dice una vez, yo no me banco a este niño, yo no me banco a este adolescente, bueno, le pregunto que me diga qué es el bancar, y dice, no, porque a mí me da miedo. Bueno, ¿cuándo te da miedo? Siempre, ¿no? Entonces yo lo que trato de analizar en las supervisiones, ¿en qué escena se produce el sentir del rechazo? ¿Dónde siento? Hay cualidades y cantidades, pero el escenario del rechazo. Bueno, cuando empiezo el encuentro. Porque cuando empieza el encuentro, el niño en una escuela especial no se desprende de la madre y llora, entonces yo esos minutos, está toda la dirección mirándome como yo intervengo, entonces la escena de rechazo se me potencia en la entrada y la salida, y cuando se va también, otra escena. Entonces yo no lo rechazo al niño todo el tiempo. Las escenas del sentimiento que se me produce esa obturación y que mi coraza de producción de estímulo queda arrasada por el estar mirado, por estar observado. Entonces ahí yo me voy preparando, y vamos trabajando en supervisión, la previa al rechazo, las escenas previas. Es como la violencia. Muchas familias me están hablando, alguien dice que soy excelente supervisor, ya quiero saber quién es. Bueno, volviendo, me distraigo un poquito, perdón. También, por ejemplo, otra de las cuestiones que yo observo es esta cuestión del estallido, y las familias me dicen, bueno, de lo que pasó. Con los estallidos y los golpes, si es inaugural, si es histórico es distinto, si es inaugural, también yo estoy trabajando ahora mucho la psicohigiene del dormir. La psicohigiene del dormir en la niñez, acá Alicia me dice que hable lento, ya me conoce Alicia. Bien, ¿cómo es Alicia? Lo que pasa es que estamos con los tiempos, por eso, pero voy a tomar... Pero no corras tanto, habla un poquito más lento, porque empezás a tomar velocidad, y sabemos eso, empezás a tomar una velocidad que ni te das cuenta. Creo que todos deben estar de acuerdo que puede hablar un poco más lento. Unos caramelos. Bueno, muy bien, pero acordate. Bueno, bien, no salgo de la escena porque no puedo. Bien, volvemos. Muchas gracias. Era Cristina la del buen supervisor, Cristina de la ventana. Con respecto de los estallidos y la psicohigiene, hay un tema muy interesante a trabajar, que es la psicohigiene del dormir de los niños y los adolescentes, como también de los adultos. ¿Qué es esto? Es de qué manera uno se va a dormir, es la manera que uno se va a levantar, a despertar. Si uno se acuesta entre ruidos, ¿no? Con las iPads, celulares, televisión, donde los papás están muy cansados, agotados, el niño está en su habitación, estamos hablando ya de aquellos niños y adolescentes que tienen ya su dispositivo, no aquellos que no tienen. Entonces están hasta cualquier hora, pero entre ruidos, y hay que ver el impacto que implica estar aturdidos de ruidos, ¿no? En un libro pionero de Raquel Soifer, yo me formé en mis tiempos de joven, no de niño, con Raquel Soifer. Raquel Soifer ya en el 70 y pico habló de, ese libro no lo van a encontrar, algún día se los puedo escanear, a todos mis libros quedaban en el consultorio. Me traje algunos, ¿no? Por supuesto. Raquel Soifer hablaba de la televisitis y televisiosis. Antes mucho antes de la computadora, más vale, y que recién empezaba la tele. Y ella decía que la televisión produce un barullo confusional, las imágenes televisivas, y que muchas veces los trastornos de lenguaje temprano
tenía que ver por el exceso de estar en una pantalla todo el día. Porque el niño, hablando en términos de televisión, porque no existía la computadora, Raquel Soifer decía que el niño no discriminaba de la pantalla, del sonido y de la palabra. Y que muchas veces el niño quedaba embarullado, a veces aterrado, a veces no. Y vieron que por lo general cuando los niños muy pequeños, uno los ve en la tele, uno tiene una actitud pasiva, quedan arrobados por la imagen. Y cuando hay una propaganda, veo que empiezan a moverse, dicen que es inteligente y repite la palabra. Más allá que el niño puede ser brillante, pero repite porque es el único momento que hay algo que no aparece como barullante, porque las imágenes son muy rápidas en la tele. Los dibujitos vieron que pasan rápido. La propaganda es lo que más se repite, y ahí organiza el show. Por eso los niños repiten las propagandas, no por lo rítmico, porque los alivia las imágenes fugitivas que les representa un video y que les genera barullo. Por lo cual la repetición de una propaganda alivia el show y alivia esa angustia de esas imágenes confusas, indiscriminadas. Entonces uno podría pensar que la psicohigiene del dormir tiene que ver con esto. Celulares o imágenes, como que el niño, volver a los cuentos. El otro día con una familia decía, ¿y cuentos? Uy, a mí me contaban de chiquito. Bueno, a mí también me contaban de chiquito. Lo que los lingüistas dirían el baño de palabras, ¿no? Qué importante volver al baño de palabras a través de los cuentos. Unos cuentos que quizás tienen que ver con cuentos que vieron que hay dos temas de los cuentos. Con el cuento que yo tengo acá de lectura, el cuento que inventa mamá y papá, o un hermano, ¿por qué no? Que el niño quiere cambiar, y el cuento de papel, de lápiz, ¿no? O por pantalla, depende, porque ahora con esto de la modernidad. Yo insisto, si podemos tener cuentos de papel, pero también puede ser en pantalla, el iPad, lo que sea. Fue muy interesante como en algunos niños primero se incomodaron, y después organizó mucho esto de lo terrorífico, porque muchas veces puede haber esto de lo terrorífico en los sueños ahora, escuchando muertos, escuchando infectados, escuela que no está, y que esto que el otro, algo de los terrores nocturnos se juega, en términos de neurosis de guerra, y esta cuestión, ¿no? Cómo retorna todo lo traumático, va a retornar, y puede retornar o un sueño, pero también en un terror nocturno, o una interrupción del sueño, ¿no? Los trastornos del sueño en la niñez, en este momento están al orden del día. Entonces, ahí también tenemos que ir viendo cómo lo vamos preparando al niño y al adolescente, como también los adultos. Los adultos a veces, bien como uno cuando se va a dormir, ¿qué hace? Cierra la llave del gas, a lo mejor baja la persiana según la casa. Ahora cerramos, todo el día estamos encerrados, pero cerramos la vueltita que esto que el otro, que la llave. Pero también hay que cerrar los ruidos. La gente cierra el externo, pero no cierra el ruido, y se va a dormir entre ruidos también. Entonces hay algunas personas que es necesario cerrar el día de otra manera, con algo de música, no un rock pesado, bueno, depende, alguna lectura que organice. Me parece que esto es importante. Hay gente que queda molida porque está exhausta, está exacerbada, sin embargo a las 3 horas se levanta, porque no es una preparación del sueño. También al sueño hay que prepararlo, no con psicofármacos. Lo que necesitan, bienvenido. Y eso respeto. Estoy hablando de la persona que podemos o combinar el psicofármaco, los que toman, con la necesidad de armar algo fundamentalmente que organice el sueño de los ruidos. Porque nosotros estamos con el traumatismo, con ruidos permanentes. La casa está silenciosa, pero el mundo está aterrorizado, ¿no? Con las infecciones, los muertos, los números. Entonces no vamos a dormir con esa catástrofe. Entonces no digo desmentir patológicamente, pero ¿desde qué lugar? Alguna noche más, alguna noche menos. No digo todas las noches, pero que hagamos una psicohigiene de 2-3 veces por día para ver cómo se organiza. Porque el estado de terror de mamá y papá o del hermano, muchas veces yo estoy trabajando cuestiones vinculares con los hermanos, aparece que esta cuestión. Bárbaro. Bueno, son 12 menos 20, yo creo que es un buen momento para empezar al intercambio, ¿no? Y ahí prepárate, Catalina, para el intercambio, y me van a ayudar los coordinadores de acá, del staff de Asapia, porque me puede ser que se me escape. Bueno, yo ya veo 39 acá, pero 39 debe ser de otras cosas. Un placer escucharte, Verónica, me acordé del Teletubes. Jorge, es una explosión de ideas.
y conocimiento, me tenés impactada. Bueno, a una enamoré, la otra la impacté, vamos bien. Bárbaro. Bueno, acá empezamos con las preguntas, entonces. Empezamos con las preguntas. ¿Bien? A partir de ahora empiecen las preguntas. Un baño de palabras. Gracias, Jorge. María Chegaray. Gracias, Verónica. Bien. Les voy a dejar mi mail por cualquier consulta. Un placer, ¿cómo podemos pensar el trabajo con niños sordos? Bien. Voy a poner mi mail y ya queda grabado. Yo mucho trabajo con PowerPoint, pero acá por la cantidad de personas preferí mejor no. Canti J, ahí está mi mail por cualquier cosa. ¿Qué pasa que no dispara? Ah, lo puse privado, esperen. Quedó privado, me parece. Ahí está, gracias, Alisa. Quedó como privado, no sé lo que pasó. Bueno, con los niños sordos, yo no me dedico a los niños sordos, acá está Ruth Cassé, según el grupo, que puede dar más cuenta de esto, pero sí con algunos niños hipoacúsicos. Bueno, en realidad con esto es el tema de la comunicación y cómo encontrar canales alternativos de comunicación. Ahí habría que ver si el niño sordo estaba, si tenía que ver con el bilingüismo o no, porque vieron que acá hay todo un tema muy fuerte para trabajar si el niño viene del bilingüismo o no, si hay una sola escuela que lo sustenta, por lo cual, ¿no? Vieron que ahora salió el barbijo transparente y que me parece muy importante. Bien, un placer, quisiera saber el tema del control de interior con discapacidad en tiempo. Hola, buen día, quiero preguntar sobre la transferencia que comentaba, no decido o me despierta, porque si no, bien, juego, yo voy anotando, juego, transferencia, postura. ¿Cómo podemos conseguir el libro? Bueno, ustedes me escriben, Ricardo Vergara es el que lo está ofreciendo, que es el editor. Si ustedes me escriben, me mandan un mail, yo gustosamente les doy el contacto del editor Ricardo Vergara, que lo mandan en una moto, a la gente. ¿Cómo era esperable? Encuentro cuestiones ya pasa. Bueno, y ustedes después me van ayudando, obviamente. Con respecto del juego, la postura y la transferencia con la agresividad y la cuestión con esto, me parece que es importante ver si la transferencia es una transferencia inaugural o es una transferencia histórica. Primero tenemos que ver cómo fue el vínculo antes de la pandemia, desde ya, para reeditar. Puede ser que la pandemia generó un desajuste, ¿no? Y había como cuestiones silenciadas y ahora activó. Entonces puede ser que la agresividad, a ver, quisiera saber cómo funciona la ponencia de agresión. Sí, el rol del acompañante. La agresividad tenemos que ir viendo también en términos de agresividad, qué pasa en el grupo familiar, cómo responde la familia y cómo acompaña, ¿no? Muchas veces la familia, por supuesto, se enoja, muchas veces la familia se asusta, y lo que uno podríamos revisar todo el tiempo, es el impacto que le genera a la familia esa agresividad. No que la familia la fomenta, la familia hace lo que puede frente a ese recurso de la agresividad. Pero también nosotros tenemos que ir viendo si a nosotros nos da miedo, ¿no? Me acuerdo una vez una joven, ya en presencial, que no podía estar en ninguna institución, ya la familia de 23 años, con una estructuración psicótica severa, y que siempre la chica salía corriendo y que esto que lo otro. Entonces entra la mamá con su joven y me dice, mire Jorge, yo prefiero estar acá, usted yo creo no tiene sala, yo tengo una salita de acompañante, no de espera, y tengo después como el palier general, que cada tanto alguien puede esperar. Y yo le digo, mire, es su tiempo, yo me voy a ocupar de su hija, la voy a acompañar, voy a ver, pero ahora yo me ocupo, usted espere. Creo que la confianza, vieron en términos de Winnicott, de la autoconfianza, y si nosotros ya entramos con miedo, con temor, esta joven va a percibir, ¿no? Ella me quería asustar, me quería cuidar, pero también me estaba asustando, ¿no? No digo que ser kamikaze, pero sí tener esta plasticidad y no tener temor. Creo que la agresividad nos genera mucho temor.
porque hay niños muy violentos, niños muy agresivos, ¿no? Entonces tenemos que ir viendo qué nos pasa también con ese cuerpo que aparece. Eso es complicado. Bien, ya todas las preguntas se fueron al demonio. Yo soy psicóloga, a ver, trabajamos, esperen un poquitito, así yo puedo, escriban dentro de un ratito. Soy psicóloga aquí y trabajo con niños con TEA. Además de los sensoriales que trabajo... Espera, Claudio, que querés aparecer en escena. Hola, Jorge. Mira, ahí un poco tratando de ayudar porque están apareciendo muchas preguntas. Hay algunas que apuntan a si hay algo que podemos empezar a pensar en relación a la salida de esta situación en la cual la cuestión es la distancia y demás, ¿no? Y la otra, aparecen varias que también tienen que ver con el manejo de la agresividad. ¿Qué pasa con el manejo de niños así o adolescentes con mucha agresividad vía pantalla, y también una consulta que es de un acompañante terapéutico que es en presencial? Bien. Muchas gracias, Alicia, porque así vos las unificás también, porque hay temas que se pueden como repetir, entre comillas, ¿no? Porque si es uno a uno es más complicado por la cantidad, pero quiero que todos podamos hacer intercambio. Con respecto a la salida, claro, yo no hablo de la salida todavía, porque todavía no sabemos de la salida, y es una ilusión riesgosa la salida. Me he encontrado con un joven que planificaba, antes de la última comunicado del presidente, del tema de que ya estaba armando la mega fiesta, comprando globos, y esto y lo otro. Yo le decía a la familia que cuidado con esa escena. No, porque él dice que bueno, que sabemos que la capacidad de espera es muy complejo en la infraestructura psíquica, porque lo que es mañana no es mañana para nosotros, es otra lógica, hay otra lógica de comprensión. No que no entiendan mal, es otra lógica la temporalidad. Y fue todo muy complicado cuando volvió, ¿no? Entonces yo decía que no hablemos todavía de la salida en algunas estructuras psíquicas, que tenemos que seguir esperando, por eso tenemos que producir en casa. Ustedes saben que en algunos dispositivos, en algunos colegios del interior, y acá también, está la posibilidad de empezar a abrir los consultorios de los psicólogos o de otros terapeutas, con todas las medidas sanitarias. Yo tuve la posibilidad de escuchar a la doctora Erika, después alguien de Bahía Blanca me va a decir brillante, una epidemióloga, sanitarista, que estaba asesorando cómo es si un terapeuta empieza a atender en consultorio. Las medidas sanitarias de cuidado, de trabajar con un barbijo los 45 minutos, con la distancia necesaria. Los que trabajamos con niños no podemos trabajar con peluches, tenemos que trabajar según el material que sea lavable. Sanitizar la entrada y la salida en 15 minutos. Yo escuché todo eso, yo me agoté de todo el trabajo que tiene que hacer el terapeuta. Pero más allá de eso, uno podría pensar, bueno, hay que ver en cada caso por caso, en la singularidad. ¿Un niño va a poder estar 50 minutos con el barbijo? Nosotros, yo trabajo muchas horas, ¿podemos estar tantas horas con un barbijo puesto? No sabemos, y está claro. Yo sé que hay muchos terapeutas que quieren volver al consultorio y yo los respeto porque en su casa es complicado trabajar, y está claro, también yo los respeto. Y también los terapeutas del campo de lo físico, de la rehabilitación, necesitan volver al consultorio porque es complejo, y porque las casas, entonces hay que ver cada paso en singular. Digo, la salida para el trabajo. Cuando digo las salidas recreativas, las están autorizadas, bueno, vuelvo a repetir la misma cuestión, la necesidad de ver caso por caso, por las cuestiones preexistentes, porque hay familias que se acuerdan y hay familias que han borrado la preexistencia somática, y no es una cosa menor. Entonces, no ayuda a memoria. Y por supuesto, la salida, en algunos casos, algunas situaciones, los acompañantes han empezado a volver. Depende mucho de la distancia, ahí se evalúa si no vive muy lejos, como pasa con los trabajos ahora, que si vive cerca, bueno, entonces el terapeuta puede volver a casa a trabajar, el acompañante. Pero también yo he dado indicaciones el acompañante en pantalla. También he dado situaciones de trabajar en pantalla. Eso seguro que es importante. Cómo trabajar, el acompañante también tiene que trabajar en pantalla. La familia se resiste y es el terapeuta, el psicólogo, el psiquiatra, tiene que habilitar al acompañante. Como el acompañante está muy representado en la exogamia, entonces parece que endogámicamente, ¿qué va a hacer? Aunque hay acompañantes que trabajan en domicilio. Pero yo indicaría y daría la cuestión que hay que atender, hay que trabajar también en pantalla con el acompañante, ¿no? Después, ahí es el terapeuta, yo los acompañantes que trabajo siempre en relación en equipo.
Entonces ahí es el terapeuta que tiene que prestar idea, creatividad para trabajar esta cuestión de la agresividad. Y las salidas es muy complejo el tema de las fechas. El tema de las fechas, sabemos muy bien, porque incluso la salida está en relación con la escuela. Vieron que la escuela es lo último que se va a abrir. Y si se va a abrir 2 días. No los 30 chicos no van a entrar a la escuela. Es un dato de realidad. Van a estar 10 un día, 10 otro, como está pasando en otras partes del mundo. Así que no sabemos muy bien. Nosotros en la UBA, bueno, a nivel docente nos pidieron virtualidad hasta diciembre. Exámenes virtuales por pantalla, finales presenciales, así que todo lo que es lo grupal aparece más tarde. Por eso las salidas, lo importante, creo que la salida es necesaria en la medida que el joven esté en condiciones físicas, insiste, y las condiciones psíquicas se va a trabajar caso por caso, es necesario, y trabajar también con qué mundo se va a encontrar el joven, porque muchas veces es un gran impacto, ¿no? Kioscos van a haber abiertos, pero otras cosas no. ¿No? Si vienen según el que barrio viva, veo que hay algunos negocios que están abiertos, ¿no? Uno por uno. Entonces, es muy importante anticipar. La clínica de la discapacidad, de la clínica de patología grave, se ocupa de la anticipación. Es una clínica que hay que anticipar para organizar el show. Entonces, ¿cómo anticipamos con qué nos vamos a comprar? No, porque hay gente que está con esa máscara transparente, hay chicos que se angustian, que se asustan. Eso también hay que preparar. La anticipación organiza el show, organiza el caos. Entonces, eso es una forma de trabajar la salida. Algunos es a visitar a los abuelos, todavía no, todavía sí, bueno, hay muchos jóvenes y niños que ven a los abuelos desde la puerta, eso hay que empezar a hacerlo, hay familias que ya lo hacen, ¿no? Del vidrio, aunque sea del departamento para afuera, no pesar, bueno, pero un chico todavía casi va a romper un vidrio porque quería pasar el vidrio, era complicado, ¿no? Obviamente porque la lógica es cómo no voy a poder a dar el beso a mi abuela, que mi abuela me cuidaba todos los días, hasta hace 15 días, hace 60 días. Entonces, eso también, la salida tiene que ser progresiva, muy cuidadosa. Cuidado con las salidas maníacas, ¿eh? Porque muchas veces dicen, no, vivo en un barrio, estuvimos como 2 horas. Más allá de los riesgos de infección, y no me quiero poner en sanitarista, muy lejos, está la cuestión del riesgo de la salida. La salida la tenemos que dosificar. A veces yo indiqué en algunas familias, si el joven salía solo a caminar, que salga solo a caminar, darle la confianza, con un celular, y que a la media hora lo llamamos para que vuelva a casa. Confiemos en el joven, bueno, se trabaja en psicoterapia, y eso me dio mucho resultado, trabajar en los tiempos de la salida. Es 1 hora, no hace falta cargar el cartucho esa hora, puede ser dosificada. La salida dosificada organiza mucho más el psiquismo, organiza mucho más el impacto. Es una realidad catastrófica para muchos niños, y no lo digo en términos dramáticos. Entonces, eso es un impacto muy fuerte, ver una plaza vacía. ¿Vieron que se dice que las plazas están cerradas porque está el tema del aluminio, del virus? El niño no puede ir a una plaza. Entonces, bueno, ¿qué ver una plaza vacía? Chiquito que vive frente a una plaza y se desesperó. Bueno, ¿cómo trabajar eso? Que la plaza no. Algunos van a las plazas, otros dicen que las plazas no. Ahí es complicado. A ver, tampoco más... Sí. Jorge, Dale. estaba viendo que hay algunas que apuntan a inicio de tratamiento en cuarentena, tanto algunas en relación a niños o en relación a familia, el inicio, como sería, si sería posible. Otra que también me parece que tiene mucho que ver con tu trabajo, cómo se puede hacer para trabajar en interdisciplina, pero la gente nos reciba un montón de videollamadas, digamos, de distintos abordajes. Se vuelve a preguntar sobre algo que un poco tomaste, que es cómo armar la intimidad, ¿no? Pero me parece que esto de inicio de tratamiento, del trabajo interdisciplina, unifica varias de las consultas que son inabarcables, mejor dicho, todas las que hay. Gracias, Alicia, por la capacidad de investigación y de síntesis, que sabemos que es tu fuerte. Bien. Inicio de tratamiento. Sí, porque las transferencias armadas ya sabemos, obviamente, ¿no? Los vínculos que hay. Y si el vínculo no pudieron seguir, porque había algo en la transferencia previa que nosotros no lo habíamos visualizado, ¿no? Por lo general. Y las familias que aceptaron después es porque, bueno, había una fantasía que esto iba a terminar. Con respecto del inicio. Sí, yo he tenido consultas muy interesantes de algunos casos que estaban pendientes, que no encontramos turnos, ¿no? O familias que se han dejado estar, o
son tres consultas que yo recibí, tres modalidades. Aquellas consultas que estaban previas, que me llamaron y no encontramos turno, y dije, bueno, llamemos dentro de 15 días, y apareció la pandemia, y bueno, y ahí la situación se complicó, y algunas cuestiones de síntomas puramente pandémicos, podríamos pensar. La pandemia de la salud mental, como muchos analistas dicen. Con respecto al inicio del tratamiento, yo cuando me llaman, cuando hacen una derivación, yo le digo, primero por WhatsApp, la misma modalidad, que me escriban, y yo después me comunico, porque ahora la gente irrumpe al audio, al video, y yo estoy en sesión, entonces, bueno, primero doy todas las condiciones de cómo hay que comunicarnos el ABC. Primero un WhatsApp, y después yo me comunico en el espacio que tengo. Le pregunto rápidamente a la familia, en este tiempo ya de 60 días, esto me pasó hace menos, 30 días, ¿con qué dispositivo se maneja? Yo no impongo el dispositivo. Ahora que estoy canchero con los dispositivos, me animo a jugar con los dispositivos. Antes estaba un poquito aterrado ya con los dispositivos. Entonces ahora, que el Google Meet, que el Skype, que el Google, que otras historias. Entonces pregunto con qué dispositivo trabajan. Bueno, yo mejor con este y con otro. Entonces primero voy al dispositivo familiar, al dispositivo de ellos, porque ellos me van armando el encuadre, no lo impongo yo. Eso es primera cuestión. Por supuesto, cuando trabajamos con familias, con niños, lo que tenemos que tener en claro que en esas instancias grupales, al niño no, como en el mismo modalidad presencial. Nosotros estamos en un momento de desvanimiento. El desvanimiento como un estado de vulnerabilidad. El desvanimiento se define por un estado de vulnerabilidad, por un estado de indefensión. En ese estado de indefensión es psíquico, físico y social. Por lo cual, la entrevista es con los papás y los niños. Pero el niño está en la casa ahora. No es como venía al consultorio y el niño lo dejó con la abuela. Ahora, ¿dónde vas a dejar a este niño? Entonces, lo que yo planteo como una cuestión estratégica es que hacemos la entrevista y les cuento que como no pueden dejar, yo les propongo que mientras el niño, ellos hablan, el niño va a estar en el otro cuarto, si es posible, le pregunto cómo es la casa, y si el niño puede estar en un cuarto dibujando algo para el psicólogo, que ahora los padres están hablando. Y cuando termina el encuentro con nosotros, el niño me va a mostrar el dibujo. En la medida de lo posible. Vamos viendo si está en condiciones de mostrarme el dibujo o revolvió todo. Y muchas veces me dio resultado, pero lo que pasa es que el niño irrumpe a la sesión todo el tiempo buscando el dibujo, ¿no? Mostrando el dibujo, pero ahí estamos haciendo un vínculo. El niño aparece. Entonces vemos si la madre lo hace callar, no lo hace callar, lo interviene, se mete adentro, se fusiona con el cuerpo, y ya es un valor diagnóstico la entrada del niño. ¿Está claro? Pero ahí pido la entrevista con los padres y nada más, y vemos, hay niños que se pueden quedar en un lugar, bueno, hay un hermano mayor, bueno, ese hermano lo va a cuidar, el hermano menor, y que ahí tenemos que ir viendo cómo es la conformación familiar. Pero para no encontrarme con sorpresas, y para no encontrarme por invasiones, porque trabajo en la casa, anticipo, el consultorio no anticipa uno nada, salvo entrevistas sin el niño. Acá tengo que anticipar un montón de cuestiones para que no fracase la entrevista, ¿no? A veces en las entrevistas de padres separados me ha pasado, con videollamada, me dice, bueno, pero ahora podemos, porque yo en el consultorio con mi ex no quiero, pero una videollamada me lo banco. Entonces, al señor que se lo banca, tuve que preguntarle si estaba de acuerdo. Y fue muy interesante esa entrevista de videollamada, como la pareja, expareja, pudo hablar del niño, que en otro momento yo en el consultorio no lo hubiese citado, jamás, por una cuestión de experiencia, salvo cuando hay que trabajar una operación, una cuestión concreta. Si no, no. Entonces, uno podría pensar en esa escena que se inaugura de la misma manera, de alguna manera. No hay algo diferente de algo, porque ahí se empieza la transferencia, ¿no? Ahí empieza la transferencia en esa cuestión, y ahí empezamos nosotros a trabajar. ¿Está claro? Ahí vamos a trabajar muy, muy claro. ¿Está claro? ¿Cómo iniciar? Pero nosotros tenemos que animarnos, que esta va a ser la modalidad de trabajo por un tiempo. No digo como para toda la vida, como diría esta mamá aterrada, pero por un tiempo largo va a ser. Y creo que las consultas tienen que iniciarse y tenemos que dar. Después vemos si hacemos valor diagnóstico o no. Alicia me había dicho el tema de la interdisciplina y los excesos. Sí, ustedes saben que los que me conocen, yo amo la interdisciplina la tengo en la cabeza. La interdisciplina no es un discurso, la interdisciplina hay que tener en la cabeza. Y tener la interdisciplina en la cabeza quiere decir que tenemos que hacer todo un interjuego muy importante de armar subgrupos, en esta etapa mucho más, ¿no? Los acompañantes, el psiquiatra, los terapeutas, todo el tiempo.
pero con objetivos. No se arma la interdisciplina, sino no una interdisciplina de catarsis. La catarsis allí va. Yo estoy hablando de que organice. Cuando nosotros nos reunimos, yo a veces en esas supervisiones o en esa cuestión, que hagan la pregunta, después a ver qué surge. Nosotros nos organizamos con preguntas disparadores, con preguntas interrogantes, no que surja. Especialmente en estos equipos que están desbordados, que me piden otro día en un grupo nuevo, y ya en el audio era una cosa enloquecedora, pero estaban muy angustiados por la exigencia institucional, por la presión. Entonces yo le dije que en 3 preguntas, que hagan qué preguntas me quieren hacer y qué preguntas quieren trabajar de todo el desborde. Para hacer foco, como para focalizar. ¿Por qué era tanto? Que yo sabía que iba a ser, y ahí no lo podía mutear. Son 5 terapeutas que me pidieron supervisión en Zoom, y seguro que todos tenemos que escuchar. Iba a ser un ruido, yo me voy a poner impaciente, cuando yo pongo impacientes, me pongo jodido. Entonces empezamos a que ellos me traigan la pregunta disparadora. Y fue muy interesante cómo organizó el caos, esas 3 preguntas, que entre ellas, que eran 5 terapeutas de interdisciplina, ¿qué es lo que más lo agobiaba? ¿Qué es lo que más ruido? 3. Dije 3, no sé, será la cuestión edípica, no sé, yo dije 3, puede haber sido 4, puede ser 5, 3. Y eso organizó el caos. Y ellas se querían salir de la escena. Digo, no, trabajemos esto, profundicemos esto, que esto es el malestar. Porque era el malestar institucional, el malestar individual y el malestar familiar. Porque las terapeutas estaban identificadas con las madres. Entonces ahí se le armó un lío. Ellas también como madres agobiadas, ellas también como madres de la consulta. Entonces se armaba una discriminación que era muy difícil separarlos tanto. Entonces mi trabajo era diferenciar el rol materno, que se mezclaba, por eso las terapeutas querían volver a la institución, que ellas querían abrir la institución, ya que se querían romper el candado y trabajar la institución, ¿no? Por la cuestión. Y que también tenían que plantear a la directora, en este caso, que hay cosas que no se pueden hacer, porque también hay una desmentida de creer que todo es igual, y todo no es igual. Entonces, cuidado en la interdisciplina, creer que vamos a hacer lo mismo. No estamos haciendo lo mismo, lo estamos haciendo distinto, que no es igual. Y hay una confusión muy fuerte de representar. En la facultad también nos pasa mucho esto, ¿no? De hacer. Y eso que yo soy de hacer. Y también, bueno, entonces a veces en los chats de los docentes también voy poniendo como el límite. Bueno, no es de la misma manera. Yo, ojo que en esta etapa me impresionan los alumnos de grado que estudian más que nunca. Tendrán más tiempo, nos reclaman más el material. Pero bueno, cuando empiezan las cuestiones administrativas, voy poniendo como límites y vamos viendo, ¿no? Porque si no, el tema del exceso es un gran problema, ¿no? De la exageración, del exceso, como bien decía Sebastián Plut, y yo lo recogí también, que no tenemos que adaptarnos, tenemos que acomodarnos. Y en la acomodación también hay que poner límites, con mucho respeto. Nuestro trabajo es el trabajo institucional, yo también en la facultad soy un empleado, soy el empleado como ustedes en una escuela, ¿no? En mi consultorio tengo más autonomía, mi consultorio online, como yo llamo. Pero en la UBA soy un docente más, como ustedes, titular de cátedra de muchos años, pero también tengo que responder a las cuestiones. Y muchas veces vamos diciendo, ¿no? Un montón de cuestiones que vamos a poder y que no, y ahí vamos frenando, porque también el director recibe presión. Es la presión de la presión de la presión de la presión. Y ahí corremos el exceso. Y en el exceso nos enfermamos. Tenemos que cuidarnos muchísimo. Me piden el mail. Alicia, ¿lo escribís? Bárbaro, gracias. Porque quedó privado acá una chica, no sé por qué. A ver, la voy a sacar. Porque quedó privado. Entonces cuando yo mando, no sé lo que pasó ahí. Bien. Bueno, ¿qué más? Sí, ahí apareció el mail y también preguntan por el canal de YouTube. El canal de YouTube hasta ahora lo hemos usado, la verdad, bastante poco. Hemos subido un video de hace varios meses del licenciado Blester, y ahora vamos a empezar a subir los que corresponden a este ciclo, así que el próximo va a ser el de Jorge. Si ponen Blester y Asapia, les va a aparecer ese video en YouTube, y de ahí ustedes pueden suscribirse, de manera que les va a llegar el aviso cuando editemos esto, porque tenemos que sacar los primeros momentos, ¿no? Todo lo que fue como casi prácticamente media hora por lo menos, y lo subamos, ¿sí?
Perfecto, perfecto. Bien, ¿hay más preguntitas? Sí, a ver, me fijo en el chat. Gracias, ya lo encontré. Mira, Córdoba. hay varias que se relacionan con el manejo de la agresividad. Hay uno de un acompañante terapéutico que va a la casa, por lo que entiendo en la pregunta, pero hay otros que es a través de la pantalla y coinciden en esto, ¿no? Cómo manejar las cuestiones de la agresividad y las cuestiones de la intimidad. Y Bien. también hay una consulta sobre situaciones de depresión en las madres, que por lo que entiendo es como, me parece que se refiere a que la situación de cuarentena implica como una cierta retraumatización al confrontarse con la discapacidad del niño las 24 horas. Bien, gracias. Y con respecto a la agresividad, que es un tema que se reedita y es interesante, y porque las consultas nuevas que tuve en esta etapa de cuarentena es por agresividad, tanto en supervisión como consultas de psicoterapia. Así que vamos en la misma línea. Y también los psiquiatras y infantos juveniles hablan mucho que cómo se potenció la consulta en psiquiatría infantil por la medicación. Así que no es un tema menor. La agresividad, el terapeuta en la casa. Claro, los acompañantes saben que trabajar en la casa siempre estamos en juego con la intimidad y la privacidad, ¿no? Y cómo encontrar un lugar. Pero ahora está toda la familia. Mientras antes a lo mejor uno trabajaba y la mamá y papá estaban trabajando, o un asistente, ahora estamos todo el tiempo. Bueno, por supuesto que la agresividad la tenemos que ver en términos de cómo está la situación puntual de esa agresividad previa. Nosotros tenemos que diferenciar la agresividad previa a la cuarentena de la agresividad que se potencia. Y eso yo lo había dicho antes. Mamá. Cerrando, Nuria, por favor. Bien, Nuria, quedó el micrófono abierto, gracias, porque mamá te reclama. Bien, uno podría pensar que en esta situación de la agresividad la tenemos que pensar en términos de la impulsividad. La línea del armado de la diferenciación del adentro y el afuera, por lo general son niños que no discriminan el cuerpo de uno del cuerpo del otro. Entonces nosotros tenemos que ir viendo primero a la historia de la impulsividad y también lo que podríamos ir viendo, de qué manera el niño y la niña está durante el día. Si el niño tiene rutinas, no tiene rutinas, si el niño está muy sobreadaptado, el niño perdió las rutinas, todos hemos perdido. Hay otras rutinas que hay que armarle. Pero hay que armarle las rutinas de acuerdo al pensamiento y a la lógica de ese niño, no cualquier rutina. Porque si no lo frustrás. Y muchas veces la agresividad en pandemia es por frustración. No por frustración de no poder salir a la calle, sino por la frustración de las propuestas escolares, lo digo con mucho respeto, y por las propuestas familiares. Tenemos que rediseñar propuestas según la lógica de ese niño y según la lógica psíquica del espacio y tiempo. ¿Está claro? Muchas veces estos niños que están con muchas instituciones, que están con muchas horas, hay niños que se levantan a las 7 de la mañana en presencial y hasta las 7 de la noche no venían a casa. Escuela especial, consultorios, terapista físico, instituto de rehabilitación. De esas 8 horas en casa, 8 horas fuera de casa, 8 horas en casa con la mamá y papá, el mejor de los haciendo teletrabajo. Una cosa que a mí se me escapó es la situación sociocultural y socioeconómica de la familia. Saber si la familia está trabajando, si la familia va a cobrar su sueldo, si la familia tiene un negocio, todo eso es importante trabajarlo. Para uno como terapeuta no sabe si olvidó, o en estas consultas nuevas, por lo primero que pregunta, ¿qué pasó con su actividad laboral? ¿Está cobrando el sueldo? Porque no solamente es trabajar, con todo lo que implica. Hay trabajos que son de la afuera, entonces, y ahí hay muchas familias que hay mucho conflicto, porque el papá tiene que empezar a salir a trabajar, o la mamá, y uno de los dos no quiere. No vas a salir, porque vas a romper la cuarentena, pero tengo que salir a trabajar porque ya me dijeron que no puedo. Entonces, bueno, ahí se evalúa la escena en psicoterapia, bueno, si hay un niño preexistente con patología grave, yo el papá, bueno, porque usted, no, yo no quiero decir, bueno, pero usted lo tiene que decir. Y trabajamos porque había la vergüenza, no, mejor no, el papá con un cargo gerencial muy importante, pero que era momento de ir a trabajar. Y el papá nunca había hablado de la severidad del cuadro del hijo. Y fue muy alivio. Pero vos no vayas con un certificado médico, primero habla con tus autoridades, a pesar de a ver qué pasa. Habló muy escuetamente, es un papá muy reservado, muy cuidadoso, muy ético,
Y en realidad todos lo abrazaron virtualmente y le dijeron, no, pero nosotros no sabíamos qué pasaba con tu hijo. No, ¿cómo pasaba a venir? No, no, no. Y le rediseñaron un montón, tiene más trabajo, vieron que el trabajo más laburo. Pero se alivió, pero en realidad el papá ya salía y era una catástrofe ahí, por la gravedad del niño, ¿no? Entonces hay que ver en cada escena. Pero están las otras familias, que a lo mejor tienen un negocio y sabemos muy bien qué pasa con la cosa comercial y la cuestión económica. Y ahí, entonces hay que ver si la agresividad está en la línea de la cuestión de lo laboral y de lo económico, que no es una cosa menor y no lo podemos soslayar en tiempos. Y está la amenaza que la mamá y el papá tienen que salir a trabajar, y a lo mejor ya no son niños graves en cuanto a antecedentes, pero están aterradas la familia. Por eso también digo que cuando la familia pueda salir, y no hay, tienen que empezar a salir. Así como el otro fui muy estricto y digo hay que ver a los médicos, los otros hay que empezar, porque si no la salida, hay gente que se acomodó. Otro día es una mamá de un joven, un adolescente, no sin discapacidad, nada ni preexistente, y se hizo estar haciendo la cuarentena con los abuelos maternos y la mamá, padres separados. Y lo complicado es lo complejo que implica que el pibe quiere quedarse ahí, porque está muy cómodo, pero no quiere salir a la calle. Nada quiere hacer. Está aterrado, está asustado, es un pibe brillante en el colegio, no hay drama. Y sin embargo la mamá estamos viendo, bueno, entonces, ¿cómo hacer salidas provinciales? Entonces, claro, él no tiene lugar, porque los abuelos salen a hacer las compras. Bueno, pero ¿qué lugar tiene él en esta cuarentena? ¿Estudiar y estudiar? Usted no le da un lugar exogámico. Porque no puede ir al coreano a comprar algo en la esquina, que vive en un barrio. No digo que lo manden a Jumbo, que es una cola enloquecedora y es riesgoso. Bueno, en la esquina, bien protegido, ¿no? Y él estaba muy impactado de, ¿yo puedo salir a comprar? Porque él estaba, que eso era un tema de los grandes. ¿Está claro? Entonces, volviendo al tema de agresividad, lo que tenemos que ir viendo, cómo la línea de la impulsividad tenemos que abordar, y tenemos que trabajar, y tenemos que ser muy cuidadosos con las escenas previas, y organizarle rutinas y lógicas coherentes, y no frustrarlo. Cuidado con la frustración, que es la antesala a la agresividad. Hay un tema que me interesa acá, que lo quiero leer, Karina, que dice así. Te quería preguntar, Jorge, si al trabajar en Zoom con niños con un funcionamiento más limítrofe, ¿te ha surgido para trabajar el exceso de lo sensorial visual y el pasaje de lo cuantitativo a lo cualitativo? Desde el cambio de los fondos de la pantalla o de la pantalla compartida y la búsqueda frenética en Google, que hacen que muchos de estos niños, y cómo trabajar el pasaje, bueno, tenés que hacer el posgrado conmigo en algún lugar, ¿no? Porque esto ya es para una formación. Pero bueno, en muchos de los posgrados que dirijo, que soy docente, de variamiento, bueno, muchos de esto trabajamos muchísimo. Fundamentalmente uno podría pensar que de lo cuantitativo a lo cualitativo tenemos que ir viendo, porque lo cuantitativo es una envoltura, el niño está envuelto en lo cuantitativo, es como una segunda piel, como de protección frente a lo terrorífico que hace el mundo. Entonces primero tengo que ir viendo cómo desconstruir, si se permite la metáfora, de eso cuantitativo, que es una coraza de protección antiestímulo que me protege, pero en forma de encapsulamiento. Es un encapsulamiento. Lo cuantitativo es encapsulamiento, ¿no? A la manera de Tustin, de Frances Tustin se escriben, estados autísticos en los niños. Entonces, es una retracción en términos de encapsulamiento, y voy ligando alguna cualidad sensorial. Con respecto a esta cuestión, lo que tenemos que ir viendo en esta cuestión de la necesidad de lo cualitativo, buscar canales sensoriales que representen al niño, porque los niños y el adolescente tienen líneas compensatorias. Entonces puede compensar a través de lo auditivo, de lo visual, de lo kinésico, de lo kinestésico, ¿no? De lo táctil. Acá lo táctil puede ser que no, sin embargo yo puedo trabajar lo táctil desde acá a la pantalla, y le pido al niño con otro muñeco que trabajemos lo táctil. ¿Y cómo trabajar lo táctil? ¿Y qué nos pasa con lo táctil? Como una manera diferente, de alguna manera. ¿Está claro? Pero todo el tiempo trabajamos. Gracias. Vamos a aplaudir todos. Jorge.